Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Aventurarte. Yo soy Andrés Roma y el día de hoy está con nosotros Miguel León, director, guionista y escritor, quien ha participado en importantes proyectos como los documentales de Netflix El secreto del Dr. Greenberg, La Dama del Silencio, El caso Mataviejitas y su última película Crónicas del Otro Norte, entre algunos otros. Sobres. Bienvenido a Aventurarte, Miguel. Muchas gracias. Un placer tenerte por acá. Por recibirme. Con todo gusto. Dijo Miguel Stan Lee, a través del tío Ben Parker, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Okay. Para los que no recuerden, el tío Ben Parker es el tío de Peter Parker, Spider-Man, y Stan Lee es el que hizo, es el escritor, ¿no?, de todo este mundo de Marvel, de los cómics de Marvel. Y es una frase bien poderosa, ¿no? Que ha sido como una marca ahí bien legítima de pues, tanto de los cómics, películas y pues esto, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Tú crees que el cine conlleva una responsabilidad ética o moral? Creo que como toda actividad social la tiene. Y en este caso, que mediante el emisor y el receptor hay un material de por medio, es decir, soy responsable de mis palabras, pues quiero decir, soy yo y ya está. Pero en el acto cinematográfico, tanto en documental como en ficción, hay un material de por medio y creo que es ahí, en el compromiso con ese material, es donde reside la responsabilidad, ¿no? Y porque al final lo que tú quieres precisamente es convertir el material, ya sea real o ficticio, en una historia verosímil y poderosa. Ahí es donde está el poder. Es decir, tú estás al servicio de la historia, ¿no? Entonces, te digo que sí, pero por otro lado, creo que a veces confundimos el que el documental sí tiene esa responsabilidad y la ficción no. Y yo ahí sí no estoy de acuerdo. ¿Las dos la deben de tener? Yo creo que las dos la tienen precisamente porque mira, sin ir más lejos, hablando de documental. El documental nace... Robert Flaherty es un antropólogo. Si me permites, te voy a dar ahí como... Por favor. Creo que en el origen... Lo conozco, sí. Hay veces que está como la esencia del problema actual, ¿no? Entonces Flaherty, 1920, un año antes, 21, 20, llevamos poquito tiempo de cine. 1895, Los obreros de la fábrica de los Lumière. 1915, el nacimiento de una nación, de Griffith, que asienta las bases del cine, ¿no? Entonces Flaherty, que es antropólogo, hasta ahí el cine se había convertido un poquito en un viaje, en un dispositivo que era un viaje a lo conocido. Es decir, pues eso, registro los obreros saliendo de la fábrica, registro la llegada del tren a la estación, la cotidianidad, ¿no? Que de repente ves el milagro de la vida en la pantalla, ¿no? Por fin el mito de Frankenstein, ¿no? Por fin el ser humano ha logrado revivir de las sombras algo, ¿no? La vida. Capturar el movimiento, ¿no? Entonces Flaherty, y te lo digo porque se le considera el padre fundacional del documental, ¿no? Ahí se acuña el término documental, decide hacer un viaje a lo desconocido. Él dice, me voy a ir a Canadá a registrar la vida de los esquimales, ¿no? Porque como antropólogo ya los había conocido, ¿no? Y en lugar de registrar el día a día de la gente, voy a llevar a las pantallas algo que no conocen, ¿no? Entonces él se va con sus cámaras y registra el día a día sin más. Pero él, emocionadísimo, se regresa a Nueva York y muestra esas imágenes a su gente, ¿no? Ahí en un café tenía un proyector y ahí se lo enseñaba, ¿no? Pero él estaba emocionadísimo, él estaba seguro de que iba a ser un éxito. ¡Wow! Estoy viendo esquimales en pantalla, cómo viven en el lado del río Hudson, ¿no? En Canadá. Y la gente se quedó fría como el hielo. Entonces Flaherty ahí dijo, ¿qué es lo que ha pasado? Y lo que había pasado es que no había historia. Él simplemente había registrado las imágenes de los esquimales pescando, cazando, conviviendo en el iglú y ya. Pero no les había dado una... Y él sentía que tenía ese compromiso con eso, ¿no? Yo traigo eso y como simplemente un observador, ahí está el error, la cámara es una observadora objetiva, capta lo real y lo trae. Y no, y ahí está la primera lección de Flaherty que inicia el género. Aunque sea documental, tú tienes que construir una historia. Entonces, ¿qué hace él? Regresa, ya habiendo convivido con ellos y habiendo registrado su día a día, regresa y los dirige.
Entonces dice, oigan, obviamente no puede quedarse 4 días y por lo caro que era el negativo para ver si vuelven a pescar lo que él quería que pescara. Entonces, ¿qué hace? Una puesta en escena, o sea, en la caña, él agarra con un hilito, se pone fuera de campo y estira para que parezca que ha picado el pez, ¿no? Luego graba ya con otro pez que ha pescado antes, cómo se mueve. El iglú, las imágenes de dentro eran oscuras en el primer viaje. ¿Qué hace? Construye uno más grande. Es decir, construye un decorado, y ahí está el chiste, para lograr captar la verdad de esa realidad. Es decir, usa estrategias propias de ficción que diríamos, un decorado, una recreación de un acto, primero para conseguir la verdad del momento, porque la verdad es esquiva. Tú con poner una cámara ahí en la esquina no vas a captar la verdad de esta calle, porque todo lo que se pone delante ya se convierte en personaje. Lo que tienes que hacer es, y ahí viene la palabra dirigir la realidad para lograr captar la realidad, aunque sea un documental, o sea, su verdad, perdón. Tú necesitas la verosimilitud, ¿no? Entonces, ¿qué hace ahí? Se regresa con eso nuevo, lo edita, construye una historia y ahí de repente es una bomba, pero una bomba porque él ha moldeado la realidad, no quiero decir manipulado, ha moldeado la realidad a su antojo para sacar de ahí una historia verosímil. Entonces, claro, eso fue en el 22 y ahí los demás son los que dicen, oigan, ha nacido un género, ha documentado una realidad, ahí nace el documental. Entonces, cuando ahora alguien duda de ciertas estrategias que se pueden usar en documental, de por qué juegas con la ficción, de por qué tanta frontera, tienes que ser, y se empiezan a usar palabras como honestidad y compromiso social, etcétera, se olvidan de dónde nacemos, de dónde sale el cine. Y 3 años después, en el 26, 4 años después, ya hace otro documental que se llama Moana, en la isla de Samoa, y él ve que la gente de la isla, aparte del día a día, de comer, de pescar, etcétera, muy parecido a los esquimales, lo que hacen son rituales ancestrales de conexión con los espíritus y con la metafísica del día a día. Entonces a él dice, no, a mí lo que me interesa es esto. Entonces ve que le suscitan en su imaginación imágenes de esos propios rituales, entonces los recrea. Entonces el propio Flaherty también inaugura la docuficción. Ahí mismo dicen, oigan, este tipo ha mezclado lo real con la ficción, pero en el fondo ha hecho lo mismo que con los esquimales 4 años antes. Ha recreado situaciones para lograr mostrar la verdad verosímil de una realidad, ¿no? Entonces yo creo que el compromiso está con la historia. Es decir, ¿de qué me sirve a mí ser muy honesto contigo si hago un documental de ti, ¿no? Si creo que sacándote tal cual como la cámara te capte la primera vez, estoy siendo comprometido y justo contigo. Yo creo que no, que lo comprometido y justo sería hacer yo lo posible para lograr que tu historia sea verosímil. Así te diga de repente, oye, no, mira, no es que yo cuando me levanto bebo café, digo, no, bueno, pues mira, no vas a beber café. Te vas a levantar y te vas a intentar a hacer un té y no vas a saber. Porque quizá yo he visto que por las mañanas estás indeciso. Es decir, crear situaciones, aunque no sean las que tú en tu día a día haces para sacar tu verdad, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro que a mí siempre, cuando escuchaba gente que ya trabajaba en el medio, lo que me servían eran ejemplos reales, ¿no? En el documental que he hecho después, que acabamos de terminar y ya estamos en postproducción, de repente, por el tema en sí, tenemos que entrevistar a Jaime Maussan. Jaime Maussan es un tipo que ya tiene sobre él todo un background, una imagen, un discurso, etcétera, ¿no? Yo ya sé que el espectador ya va a tener mucho de él en su mirada, ¿no? Y yo no quiero eso. Yo quiero poner al Jaime Maussan que le sirva a mi historia, ¿no? Entonces llegamos a su casa, allá al Desierto de los Leones, y ya pues elegimos. Primero elegimos, él dijo, filmamos aquí. Y yo le digo, Jaime, ¿me permites checar toda tu casa, que es enorme, ahí en el bosque, para buscar un rincón acorde? Ok, primero convives con él. Claro. Flaherty convivió 1 año con los esquimales, no manches. O sea, aquí pareciera que tenemos la eyaculación precoz de llegar a un sitio, captar, porque estamos ya con el deadline, ¿no? Entonces pasamos un día con él y dice, ok, sí, ya hay una confianza. Entonces elijo un rincón que era un poquito más oscuro al lado de una ventana y dice, yo aquí no suelo estar, ¿eh? Digo, ya, pero yo quiero que estés aquí. Yo quiero sacarle de su zona de confort para que no le salga el discurso de siempre y le salga algo de verdad. Ok, se presenta que con su chaleco, con el chaleco de Maussan que todos conocemos, ¿no?
Y entonces iniciamos, primera toma, y habla como si le hablara a la cámara en sus programas de televisión. Entonces ya, ok, corto, digo, mira Jaime, tienen más, porque hacía frío, ¿te puedes quitar el chaleco? Oye, sí, pero tengo frío, ok. ¿Puedo saber qué prendas tienes de vestir? Sí, sí. Entonces a un asistente suyo, oye, tráeme este y este abrigo ahí del ropero. Se los trae y le digo, uy, ese. Y me dice, yo hace años que no lo uso. Digo, mejor. Se lo pone y le digo, recuerda, Jaime, que esto no es un programa de televisión tuya. Tú estás dentro de una historia y tienes que hablar no le regales a quien te pregunta, que es Julio Rojas, el creador de Caso 63, está delante de él hablando con él. Digo, no le regales tu discurso así como así. Tú tienes que valorar mucho tus palabras y no las sueltes rápido. Ves soltándolas de a poco conforme él te genere confianza. Pues ese tip lo captó perfecto, con esa chamarra en ese rincón que no suele estar, de repente fue mi Jaime Maussan para mi historia, ¿no? Entonces uno diría, oye, pero ha manipulado. Es que de eso se trata dirigir. Tanto en ficción como en documental tienes que moldear la realidad para sacar la verosimilitud que tú necesitas para la historia, ¿no? Y desde un punto muy subjetivo, ¿no? O sea, claro, esto que dices, cada quien va a encontrar a partir de su subjetividad, de su individualidad, la manera en la que va a narrar un hecho, ¿no? O sea, es decir, a pesar de que estés contando hechos reales, ¿no? Como el secreto del Dr. Greenberg, la manera en que ustedes lograron contarlo no se va a parecer en la manera que alguien más lo hubiera contado, ¿no? Si yo lo hubiera contado, las entrevistas hubieran sido distintas, las maneras de interactuar con los entrevistados, con la historia completa, ¿no? Los significados que le damos a los hechos, a los discursos y a todo, pues son meramente subjetivos. Entonces, parecería que el documental, por venir de hechos 100% reales, pues tendría como más objetividad, que sí la tiene en gran escala, pero al final del día, a la hora de contar su historia, entra en la subjetividad de la persona que lo está contando, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, alguien mirando algo, así sea real o sea un set con actores, por el hecho de colocar la mirada en un sitio, ya está descartando muchas cosas que no van a aparecer en el plano. Empezando por ese simple detalle, nada es objetivo, o sea, no puede serlo. Aparte de una cámara ya, yo seguramente no esté hablando ahora contigo como hablaría contigo si estuviera en el café de enfrente, ¿sí me explico? O sea, la cámara, primero, tiene un filtro muy cabrón de captar la verdad de alguien. Uh-huh. Y segundo, convierte en personaje todo lo que se pone delante de ella. Te modifica impresionantemente. O sea, yo siento que es como no sé qué palabra utilizar, pero es ese nivel más alto de el sentirnos enjuiciados o criticados, ¿no? Si bien tenemos este inherente sentido de aprobación y de validación que todos buscamos para pertenecer a la sociedad, ¿no? La cámara es como ese proceso en el que todo lo que estás diciendo y haciendo va a ser potencialmente enjuiciado y criticado y se va a quedar, o sea, ahí está para la posteridad, ¿no? Exacto. Entonces el cuerpo instintivamente entra en un modelo de tensión, de decir, actúa de la manera más correcta posible, ¿no? Entonces te ves súper censurado, te ves, sí, es impresionante. Por ejemplo, aquí en las entrevistas es muy visible justo cuando estás, cuando el cuerpo entra en demasiada tensión, porque lo que estás diciendo, lo estás diciendo desde una ambigüedad o desde una no certeza, entonces empiezan los mecanismos. La inseguridad se capta, pero eso que dicen que los perros huelen el miedo cuando alguien se acerca a ellos a acariciarlos, esa relación ahí entre la cámara y el que está delante. O sea, sí, totalmente. Huele el miedo, la cámara lo huele. Y entonces, ¿tú crees que tiene un proceso de responsabilidad, digamos, creativa y ética distinta a la ficción que el documental? En el proceso creativo... Sobre todo en la responsabilidad ética, ¿debe de estar igual en un documental que en una ficción? Ha habido, o sea, donde yo creo que... Pero eso pasa igual en ficción. Por eso yo para mí son iguales. O sea, hay una... Creo que ambos son dos
dos lobos que están bebiendo del mismo charco. O sea, Sí. entonces, eso fíjate, la Dama del Silencio, uno de los personajes, él creía, esto es muy interesante, que se les pagaba a los testimonios que aparecían también en documental, ¿no? Entonces, en el momento en el que él dice, oigan, no, es que... Entonces ahí se le explica, ¿no? Por parte de Netflix, no, mira, hay un compromiso o sea, un documental que se acerca al periodismo, en este caso, de investigación, ya por un simple hecho ético y de no condicionar el testimonio de alguien, no se le puede pagar, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Entonces él, ya en distancia corta, nos dice, pero claro, pero luego con esto se va a hacer una película o una serie que se va a ver en modo entretenimiento. La gente va a ver igual esto. Entonces, ¿qué diferencia hay entre yo y un actor que filmas para conseguir una historia de ficción? Y realmente, y eso en algunos documentalistas, que yo rehuyo mucho, o sea, yo no me considero un documentalista, o sea, precisamente un cineasta que por casualidades de la vida, porque está más cerca quizá la ejecución a nivel logístico y de producción, y porque para mí el documental es como un cajón desastre donde cabe todo, o sea, es lo más parecido a un ensayo en literatura, ¿no? He ido haciendo, pero yo soy un animal de ficción total y por eso yo creo que constantemente digo que se parecen mucho. Pero en este caso, yo creo que para no irme de la pregunta, creo que en la convivencia con el material que tú vas a usar para tanto en documental como en ficción es donde está el compromiso, es lo que te he dicho. O sea, muy cabrón sería yo si llego a un lugar, saco a la fuerza un testimonio que necesito sí o sí en un momento de la historia y me voy. Ahí estoy robando literalmente, ¿sí me explico? O sea, tiene que haber una convivencia previa para que luego ese material se sienta verdadero y verosímil delante de la cámara, ¿no? Aunque, y voy a otro ejemplo, si tú sabes lo que necesitas de con quien vas a hablar en función de la historia, si ya la tienes previamente segura, se vale generar climas concretos. Por ejemplo, un personaje de este otro documental de Want to Believe, que estamos en postproducción, Jim Diletoso, vamos a verlo allá a Phoenix, a su casa, y él es un tipo que, no voy a explicar el porqué, pero dijéramos que va a ser como el testimonio de una información muy reveladora que por increíble va a parecer sospechosa. Entonces va a ser un personaje que se va a mover entre la revelación y la sospecha por parte de quien lo escuche. Eso lo sabemos por el discurso que él solía traer, ¿no? Entonces yo al llegar allá a su casa, pues llega el equipo. Es que todo eso es muy importante, la llegada del equipo, el cómo le saludas, el tiempo que te permites primero para hablar con él y no, venga, vámonos, no, oye, no, es que tenemos que irnos. Ahí es donde empieza ya el problema que yo siento con la falta de ética, en no darle el tiempo necesario, ¿no? Pero él y yo, a diferencia con el equipo, todo muy bien, pero por quién sabe qué, algo había, y porque yo traía la idea de que con él quería suscitar dentro de la historia tensión y conflicto, de buena onda, pero yo quería que él fuera esa persona controversial. No empezamos bien, no sé por qué, pero no, quizá porque ya venía predispuesto, ¿no? Puede ser. Entonces, con los demás a toda madre, súper bien, ¿no? Aquí, venga, filmemos, pero él ya empieza como a un tipo ya de casi 70 años, ¿no? Se gustaba mucho con las cámaras, ha hecho muchas entrevistas a lo largo de su vida, etc. Entonces él ya quería decir, no, filmamos aquí y no sé cuánto. Entonces yo ahí le digo, no, Jim, déjame ver toda tu casa, vamos a buscar un rincón acorde, con la paleta de color que venimos trayendo, con la luz, etc., ¿no? Entonces él ahí, de repente ahí se podía haber quebrado algo más, pero me empezó a respetar más de repente. Dijo, bueno, este tipo tiene las ideas claras, ¿no? Y yo, en lugar de ir y entonces me llega el productor, Mauricio, el que estaba allí, y me dice, oye, Miguel, habla con él, que él no has empezado con buen pie, que se sienta a gusto. Y digo, no, Mauricio, no. Ustedes sigan de súper buena onda, pero yo quiero que conmigo haya un poco de tensión porque es que quiero esa sensación de conflicto para el testimonio, que no me lo regales, sino que yo voy a dudar de él. Ah, ok. Entonces, claro, cuando ya se acabó todo, bueno, abrazo, súper bien, pero yo ejercí esa distancia a propósito para conseguir una sensación de conflicto que había sido real entre él y yo. Es decir, estaba siendo fiel a la verosimilitud del momento, ¿no?
Pero si yo estuviera muy preocupado por la corrección política y tal y cual, le hubiera dicho, oye, Jim, perdóname, vamos a empezar de nuevo, ¿no? No sé cuánto, fíjate que lo... No. No hay que explicarlo todo, ¿no? Digo, Woody Allen no entrega todo el guión entero a sus actores, les da solo por partes. sus partes porque no quieren condicionar que conozcan toda la historia, ¿no? Y evidentemente esto pues aporta a esto que dices, ¿no? O sea, tú traías esta idea preconcebida de que se sintiera esa tensión y por eso llegaste así, ¿no? Quizá no hubieras llegado de esa manera si no querías la atención, claro, y llegas desde otra disposición, ¿no? Lo mismo luego sucede en la dirección de actores. Muchas veces la dirección no viene de una manera directa o tradicional, digamos, y muchas veces los directores justo empiezan a moldear al actor y no al personaje, ¿no? Que viene a partir entonces de esto, de tensiones o de liberaciones, a partir de cómo el director lo quiera moldear, pero ya moldeando o dirigiendo al actor, ¿no? Que eso es todavía más difícil. O sea, creo que ya tiene que ver con un nivel de dirección, un nivel de conocimiento de actores sublime para que entonces sepas, y de conocimiento de tu actor también, ¿no? Que supongo que lo tienes que haber conocido bastante para poder decir, ya sé qué mecanismos se le activan al actor, exacto, no tanto al personaje. Exacto. Entonces por ahí, quizás si el personaje no está logrando llegar a donde lo estoy dirigiendo, vamos a ver si con el actor puedo hacerlo, ¿no? Y eso está bien complejo y es sublime cuando se logra. Parte de esto de la responsabilidad ética que te decía es porque luego hay mucho debate en si se deben de contar todas las historias, si debemos de contar todas las historias de oscuridad, o tanto las positivas como las negativas. Entonces siempre existe como este debate, esta crítica, ¿no? Que me he preguntado mucho últimamente, ¿dónde entra la responsabilidad ética de qué historias sí se deben de contar, qué historias no se deben de contar? Yo llegué a la conclusión de que se debe de contar todo. O sea, hay que entrarle a la oscuridad también, pero entonces la pregunta no es qué se debe de contar, sino cómo se debe de contar, ¿no? La oscuridad hay que contarse y es muy importante hacerlo. El poder reside en cómo se cuenta, ¿no? Lo decía mucho Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Con la catarsis, que a través de estas narraciones, mitos, etcétera, a través de contar estas historias oscuras, el espectador va a tener este proceso de catarsis y va a lograr desprenderse, ¿no? Creo que lo decía también Juan Ríos, que estuvo acá. Juan, saludos. De Fernando Pessoa. Ajá. No es español, es portugués, ¿verdad? Portugués, sí. Que tiene un sinfín de personalidades. Ajá, que se inventó varios personajes. Qué locura, ¿no? Me encanta eso. Y creo que él decía que esto igual, ¿no? Hay que desdeñar, hay que sacar de alguna manera la oscuridad, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ¿estás de acuerdo conmigo? ¿Cómo has vivido eso? Totalmente. De hecho, yo creo que el arte debe hacer... O sea, normalmente primero que se tiene como la idea positiva de luz y negativa de oscuridad, ¿no? Sí. Y ahí es donde yo difiero mucho. O sea, yo pienso dos maneras de afrontar el arte: de la luz o de lo conocido a lo oscuro, a lo desconocido, o viceversa. O sea, partimos de no sé qué voy a hacer, ¿no? Nunca sabe uno cómo va a quedar, pero quiero acabar en la luz, en algo conocido, que sea complaciente con el espectador, que se sienta a gusto, la narración mascota que yo le digo, ¿no? Que te haga compañía, ¿no? Pero ¿de dónde venimos? Venimos de la tragedia griega. La tragedia griega son asesinatos, es incesto, es traición. De ahí nace el interés y la necesidad de crear historias, ¿no? Para entender el mundo, fíjate. Shakespeare, o sea, y seguimos bebiendo de ahí. Fíjate tú que para hablar de esto has citado a Aristóteles, o sea, quiero decir, y seguimos partiendo de ahí, que por cierto, la estructura aristotélica de principio, nudo y desenlace, que es la que te lleva a la catarsis y a la luz, pareciera que es algo que nace con el ser humano, es decir, esta es nuestra forma de contar historias, y a veces se nos olvida que eso es arbitrario, es decir, que toda forma narrativa es arbitraria. Eso lo dice muy bien Lucrecia Martel, la cineasta argentina. O sea, déjenme jugar, pues le dicen, oye, qué manera más rara, ¿no?, de contar tu historia en La Niña Santa, en Zama, ¿no? Y ella dice, pues para mí es rara la otra, quiero decir, toda forma narrativa es arbitraria, yo tengo el derecho, como narradora, de inventar la mía.
y no necesariamente tiene que ser ni leal, ni lineal, ni catártica, ni bélica, como dice ella, que todo esté en conflicto permanente. Entonces a veces se nos olvida eso, y como cuando alguien te deja al final en esa oscuridad, que yo estoy totalmente de acuerdo con Pessoa y contigo, es precisamente en la mirada donde está. O sea, yo, por ejemplo, historias o cineastas, por ejemplo, Lars von Trier es un cineasta que yo creo que es un cineasta de adolescencia. Y aquí pues, igual voy a ser conflictivo con mucha gente que lo adora, pero yo creo que es un cineasta que te impresiona mucho cuando eres adolescente, ¿no? Pero que creo que cuando ya superas ese estar peleado con el mundo así por default, yo creo que ya sientes que se está regodeando en la oscuridad. ¿Sí me explico? Sí, porque él entra a la oscuridad. Precisamente de una manera... en Dancer in the Dark con Björk, yo salí enojado del cine. Dije, es como un melodrama, pero que tienes ya al personaje agarrado del cuello y en lugar de darle un poquito de respiro, le sigues apretando el cuello hasta que se ahogue porque quieres demostrar lo sádico que puedes llegar a ser. O sea, es más, parece ya una postura predeterminada que un descubrir la historia mientras lo voy contando a ver qué me demanda la historia, ¿no? Entonces yo creo que hay que para eso está el arte. A mí me gusta cuando me dicen, híjole, de Crónicas, por ejemplo, híjole, que es muy inquietante. Para mí esa es la palma de oro en Cannes, que alguien me diga eso es inquietante. O sea, es mi adjetivo, eso es lo que uno pretende, no dejar quieto a alguien, sino inquietarle, ¿no? Afectarlo, ¿no? Pero no de cualquier manera, como tú dices, todo está en según desde dónde mires algo, ¿no? Y puede ser un tema que por ahí nunca se acaban de terminar, no acabamos de terminar con los temas, por más que se dice que todas las historias ya se han contado, ¿no? Que hay incluso los manuales de guión estos que precisamente están escritos por gente que no ha vendido guiones, que son gente que ha escrito manuales pero no guiones. Es como que ya hay tantos argumentos universales y de ahí no nos podemos salir, ¿no? Pero Marguerite Yourcenar, una que me encanta, en Memorias de Adriano, platicando sobre el libro, le preguntan eso. Oiga, se ha puesto la primera persona del emperador Adriano, pero de alguna manera esta historia ya se ha contado, ¿no? Y ella dice, sí, todas las historias se han contado, pero no las he contado yo. Ahí es donde está lo que tú dices. O sea, déjame que mire otra vez un tema, pero desde mi mirada, ¿no? O sea, Caravaggio ve los santos de siempre y los mitos de siempre, porque está obligado por la época a tratar ese tema, pero desde otra óptica, desde los pies sucios, desde una penumbra, y ahí revoluciona lo que es la pintura, pero por su mirada, no por el tema en sí. Entonces yo creo que lo interesante, sea el tema que sea, es la mirada que ejerce sobre él. O sea, ahí estoy totalmente de acuerdo, y para nada evitar la oscuridad, sino buscarla, porque dentro de la cueva es donde está la historia. La historia no está allá afuera esperándote en la puerta, es un animal esquivo, o sea, una buena historia. Pero poder como transmutarla un poco, ¿no? Y digo de este debate porque siempre, o sea, Aristóteles decía que era positivo, que hay que entrarle a la oscuridad para entonces que existe el proceso de catarsis, pero al mismo tiempo Platón, él buscaba censurar los mitos y las leyendas y todo esto porque decía que afectaba entonces, ¿no? Que los poetas en aquel tiempo afectaban a los adolescentes, ¿no? Como que si les muestras la oscuridad, pues se las estás planteando, ¿no? Se las estás enseñando y les estás abriendo el camino a que entren. Sin embargo, o sea, creo que un planteamiento muy bueno que encontré, aquí lo noté, es que que es más una ruta de... ¿Dónde lo dejé? Mapa de advertencia. O sea, la función social de la narración es equilibrarlo, ¿no? Hay que dar tanto el ejemplo como la advertencia. Creo que para eso funciona un poco la oscuridad. O sea, te estoy advirtiendo que la oscuridad puede tener esto. Y la luz también, ¿no? Pero bueno, hay que tener más cautela con la oscuridad, evidentemente, ¿no? De alguna manera ese es el blanqueamiento que hizo Disney con los cuentos tradicionales. Los cuentos tradicionales son oscuros, pero hasta más no poder. O sea, hay violaciones, hay asesinatos, acaban con cabezas cortadas. El de Hansel y Gretel, por ejemplo, esta pareja de niños que los alimentan para luego la bruja alimentarlos, nace como de alguna manera esa idea de que quien lo lea rechace y se alarme, porque en la época en la que se escribe era común que las familias numerosas, cuando no tenían qué comer, acababan comiéndose a los hijos. O sea, ahí nacen los hermanos Grimm, la función de su cuento. Entonces, claro, llega Disney, fíjate,
en principio tendríamos que estar más preparados para según qué información y tenemos ya más capacidad de asimilación, ¿no? Y más distancia, pero lo que decide Disney es, no, voy a suavizarlo para de esto hacer un cuento. Entonces, ¿qué hace? De tanta luz que le arroja, y ahí viene cuando la luz es peyorativa, lo edulcora mucho, ¿no? Entonces, es esta necesidad del happy end que pareciera, y cierto tipo del Hollywood clásico, que pareciera que así, en ese reconfortar al espectador, pareciera que es como lo alumbra, ¿no? Y lo ilumina. Pero en realidad quizá lo está cegando, ¿no? Porque un happy end acaba siendo muy cegador y te aleja mucho a lo mejor de la verdad de la historia, ¿no? Sí. Nanook of the North, me estaba tratando de acordar De Flaherty. De Flaherty, exactamente. Entonces, con base en esto, ¿cómo es tu aproximación a la oscuridad en un documental, ¿no? El secreto del doctor Greenberg y La Dama del Silencio, pues yo me atrevería a decir que son historias bastante oscuras, ¿no? Sobre todo La Dama del Silencio le entra mucho más a las catacumbas ahí de la oscuridad. Pero incluso el secreto del doctor Greenberg pues tiene bastante incertidumbre, bastante suspenso, entonces me atrevo a decir que está más hacia el lado de la oscuridad, ¿no? En un proceso tradicional, un escritor, un creador empieza a escribir una historia de ficción y si quieres entrar a la oscuridad, en la ficción lo tienes que hacer a partir de la realidad, ¿no? O sea, todo esto que tú empieces el mundo ficticio que crees vendrá a partir de tus experiencias de vida, ¿no? Entonces las tienes que alimentar de oscuridad, por supuesto, y de luz, ¿no? Pero vendrán a partir de tus experiencias de oscuridad. Pero al final del día te quedas como en lo ficticio. Entonces, pues siento yo que es una manera de aproximarse muy distinta al documental, porque al documental le estás entrando a la oscuridad, pero directo, a hechos reales, a hechos que sucedieron aquí en la realidad, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Pues mira, aparte está bien porque cada historia te demanda un proceso distinto, ¿no? Claro. Entonces yo creo que justo estas dos vienen muy bien para ese acercamiento con lo oscuro, con lo incierto, con lo ambiguo, ¿no? que tú dices. En el caso de Greenberg, dijéramos que es vamos tras la pista de alguien desaparecido, ¿no? Uh-huh. Entonces esto tal cual podría formar parte de un relato a los Sherlock Holmes, ¿no? Sí. Hay un enigma inicial y es lo que hasta a día de hoy en cualquier serie se sigue usando, que es una pista parece ya certera, hay un punto de giro y la siguiente pista anula la anterior y da un paso más, ¿no? Y poco a poco ese enigma se convierte en una ecuación matemática, ¿no? Voy eliminando elementos, ¿no? Y al final doy con la solución, ¿no? Es una estructura de documental, ¿cierto? Es una estructura, no, de documental y de ficción. ¿De ficción también? Decir. Claro, pues sí, claro. El thriller, el noir, el misterio. Sobre todo el noir, claro. Agatha Christie, ¿no? Sí, es cierto. Esa es, dijéramos, la estructura anglosajona. Uh-huh. Porque Juan Villoro, el escritor mexicano, tiene una reflexión que le escuché hablando a propósito del desfile del amor, de Sergio Pitol, un libro fascinante. Él dice que, porque en una fiesta, de hecho en la Casa de las Brujas, tan mítica ahí en Plaza Río de Janeiro, donde se dice que Pachita dio consulta, que Jodorowsky vivió, etc., hay una fiesta y durante la fiesta muere alguien, ¿no? Entonces, eso al principio del libro. Y uno esperaría que al final del libro se encuentre el asesino. Entonces dice Juan Villoro, pero para ser honestos, y ahí vamos con el compromiso, ¿ese planteamiento anglosajón sería realista y auténtico para México? ¿Acaso en México acabamos resolviendo la cantidad de desaparecidos que hay o de crímenes, etcétera? Entonces él dice, no, conecta mucho más con la idiosincrasia del lugar el hecho de que eso acabe en ambigüedad, ¿no? Entonces en Greenberg nos dimos cuenta que poco a poco la siguiente hipótesis de su desaparición no anulaba la anterior, sino que en forma de bola de nieve, que eso yo lo uso mucho, yo visualizo mucho formas determinadas a la hora de imaginar, de afrontar una historia, un guión, elijo un movimiento visual, es decir, para Greenberg fue la piedra que tiras al lago y va abriendo círculos concéntricos y abre otro. O sea, no se hunde la piedra y ya. Okay. No, va abriendo y abriendo. Nos dimos cuenta que cada vez ese enigma inicial
que formó parte de la narración. Tuvimos la suerte, otra cosa igual, fueron 10 años en Greenberg. Entonces, la investigación fue a tiempo real conforme se construía la película, ¿no? Y estuviste muy presente en el proceso de rodaje, ¿cierto? Sí, en las entrevistas, en la edición, ahí fue un lujo, porque el guión ahí se puede construir con mucha más propiedad. Claro. Entonces, o sea, es decir, no es una guía inicial sobre la que sí funcionan muchos y todo bien con eso. Guión viene de guía, ¿no? Es una guía inicial. Empiezo en mi viaje y pues ya lo supero, pero hay otros que es un mapa que se va construyendo de la mano, ¿no? Durante el proceso, que eso es una maravilla, claro. Entonces ahí nos damos cuenta y decimos, no, es que esto no es un enigma. Esto es un misterio que es mucho más grande, que es la diferencia con enigma. Las pistas no se anulan, sino que van sumando y sumando y sumando, y al final el lago está lleno de círculos concéntricos. Y si al final realmente alguien dijera, no, pues obviamente en Boulder, Colorado, si ahora lo ha desclasificado la CIA y está claro que se lo llevaron, eso no anula que Teresa estuviera relacionada. Eso no anula tantísimas cosas de antes, ¿no? Entonces, ese proceso tiene que acabar en la ambigüedad y la oscuridad, ¿no? Mucha gente nos decía, oigan, pero bueno, ¿y qué resoluciones, no? O gente me decía, oigan, pero tenían que haber... Fíjate tú, alguien me dijo, ¿no tenían que haber primero pensado ustedes una hipótesis y casarse con ella y luego hacer el documental? Y le dijimos, no. Eso sería hacer en forma de respuesta y reducir una historia llena de ambigüedad y misterio a una sola respuesta. Y dice, no, preferimos armar una gran pregunta y la gente sigue enganchada a ese documento. O sea, la gente sigue pidiendo proyecciones, sigue preguntando. O sea, hay una especie de adicción porque estamos siendo fieles a lo real, que es que no está resuelto el caso. Y que hasta la hipótesis más fantástica de que ha trascendido a otra dimensión, hay mucha gente que esa es la que la valora, ¿no? Entonces, en ese caso, el misterio acaba siendo más grande que la vida y por eso empezamos y acabamos con Andrómeda y con la voz de él, que es la voz del hermano, ¿no? De Aritel, pero mediante sus textos, porque él sigue estando de alguna manera. O sea, no me acuerdo del nombre, pero en la comunidad judía hay un rabino que es como el que oficia un tipo de ritual que es cuando alguien fallece. Alguien fallece, entonces se reúnen, no me acuerdo ahora del nombre. Y entonces la familia llegó un momento que le preguntaron, y le dijeron, oigan, hagamos ya ese ritual para hacer el luto de Jacobo, porque lo necesitamos para superar esto. Él dijo, no podemos hacerlo. Es una especie de medium chamánico también, ese tipo de rabino. Okay. Evito nombres concretos porque no me acuerdo muy bien del concepto. Él dijo, no, porque no está muerto. Jacobo está bajo tierra, y estas cosas de mediums, como en el oráculo de Delfos, no hay que leerlas literal, sino metafóricamente, ¿no? Pero no está muerto. Y una pintora en Tepoztlán, Rita de Tepoztlán, que no acabó pareciendo para equilibrar tonos precisamente, que lo vimos muy necesario para que no se nos fuera mucho a lo esotérico la historia, hay que equilibrar tonos, yo creo, para que el espectador siga sintiendo verosímil todo. Ella pinta, es una pintora que pinta las almas, hace un retrato medio abstracto del alma del que falleció, de su gente cercana. Ella era muy amiga de Jacobo de cuando vivió en Tepoztlán, y entonces fuimos a entrevistarle y tal, y de repente dijimos, bueno, Rita, ¿y dónde está el cuadro de él? Y él dijo, no, es que no lo he pintado, porque es que yo no he sentido su muerte. Y la medium, que sí aparece, también nos dijo, no, es que Jacobo no ha muerto, está encadenado y otra vez bajo tierra. Ahí te viene el mito de Prometeo, o sea... Es decir, ese personaje se explica, es decir, era más realista la visión si lo explicábamos, si lo tratáramos como un mito. Es decir, se entendía mejor a Jacobo si lo observabas como un nuevo Prometeo que le roba el fuego a los dioses, al conocimiento. Él quería desentrañar el misterio del universo. Entonces se acercó tanto, y Ícaro también se acercó tanto al sol y quería robar el fuego de los dioses, el conocimiento del universo, que recibió su castigo, como Prometeo lo recibió. Entonces, claro, por eso al final empieza y acaba con las galaxias y Andrómeda, porque para nosotros, para entenderlo mejor y con justicia, era como estar ante un mito más que ante un ser humano, ¿no? Fuerte. Entonces ahí eso te das cuenta en el dándole tiempo en un proceso creativo y no yendo con esta ansiedad por sacar cuanto antes una historia, ¿no? Porque si hubiéramos tenido esa ansiedad, nos hubiéramos perdido el 50% de hipótesis, de testimonios. Sí, llegan con una predisposición, ¿no? Totalmente. Y pues en este caso justo no podían llegar con esta idea preconcebida de una respuesta o de una hipótesis clara y objetiva, porque ni siquiera hay respuesta. O sea, en el caso real no hay respuesta. Entonces, ¿cómo ustedes iban a dar una respuesta, no? Solamente es
abrir más cuestionamientos, ¿no? Como indagar en la historia Exactamente. para a partir de eso, pues crear más cuestionamiento, ¿no? Exacto. ¿Recuerdas cuál fue la primera entrevista que hicieron? Sí, no se me olvida. La primera entrevista fue a Tony Karam. Ajá, Tony Karam es el presidente de Casa Tíbet. Ah, sí, ya. Ajá, claro. Y no se me olvida, fue muy fácil, eso nos sorprendió mucho. Hace 10 años, cuando arrancó todo, no era el Greenberg de ahora, que la gente lo conoce, que lo ha estudiado, que lo investiga, que dijéramos que está su investigación y su pensamiento más acorde al signo de los tiempos, ¿no? Que decía Bob Dylan, ¿no? Está como en el signo de los tiempos. No, era como de Jacobo Greenberg. Y la gente, Ida y yo siempre usamos esa metáfora, pareciera que estaban en una... Todo el mundo al que nos acercamos pareciera que estaba en una casa a oscuras, cerrada la puerta, y que hubiéramos llegado, hubieran abierto las ventanas y hubiera entrado la luz y hubieran dicho, uff, alguien ha llegado, quiero hablar. Tenía la gente ganas de hablar. Pero Tony Karam estaba, y eso pues son percepciones, ¿no? Súper amable él y súper dispuesto, y sí, nos recibió ahí en Casa Tíbet, que está ahí en la Roma, en Orizaba. Nos recibió y habíamos Ida y yo, José Luis Bernal en la cámara y Rodrigo Lira el sonidista, pues 4 personas, ¿no? Bueno, los 4 salimos de ahí con la sensación de que él se empeñaba en que saliéramos de ahí con la certeza de que había sido un crimen pasional y ya está. No se dejen engañar las investigaciones de Jacobo. Eso fue 2000, su entrevista, yo creo que 2011 creo que fue, si no recuerdo mal. No eran importantes en la comunidad internacional, sus investigaciones no eran tan importantes para que lo hubieran raptado para eso. Es un crimen pasional como tantos, él estaba asustado por Teresa. Como diciendo, no quieran ir más allá, no vayan más allá, no hay de dónde rascar. Y claro, la cosa era, ¿por qué ese empeño? Así como los demás, y los demás era de, qué padre que alguien se ha puesto a hacer algo, a ver qué descubren ustedes. Qué padre, ¿no? Pero en el caso de él, nos chocó, digo, nada sospechoso con él, simplemente él tenía esa seguridad. Pero eso que hizo, incitarnos más a seguir hurgando, ¿no? De hecho, en cierto momento, Iván Ramón, uno de los chamanes que tampoco acaba apareciendo, a mí me dijo, oigan, un consejo nada más. Dejen de indagar porque este mundo chamánico es muy peligroso. Me dijo. Obviamente, ¿qué hicimos? Seguir indagando. Indagar todavía más profundo. Más todavía. Pero entonces, esa fue la primera porque recuerdo esa sensación de, oye, ¿por qué quiere que se acabe aquí la historia? ¿Sí me explico? Entonces nos sorprendió mucho eso. Y claro, ya cuando se desclasifica, cuando la CIA desclasifica los documentos del Stargate, ¿o cómo era? Del Stargate, correcto, sí, ¿no? Y se ve que estaban en la lupa, en el punto de mira Greenberg, con el material transferido desde los inicios el potencial transferido, desde el origen de su investigación. Ahí dices, sí era alguien importante en la comunidad internacional. Lo que pasa que en México y en la misma UNAM sí lo tenían un poquito de, no te voy a decir un payaso, pero que gente cercana se nos llegó a decir, no, es que lo tenían ahí como de el científico de los chamanes, ¿no? Tenían ahí como un poquito, pero claro, el material que tenía en su laboratorio era muy avanzado. O sea, era muy avanzado. Que otra duda es de dónde y quién le financia ese material, que era la envidia de los demás. O sea, lo miraban con el recelo de este tipo investiga chamanes, no es serio, pero a la vez era de, pero qué maquinaria tiene tan avanzada, ¿no? Y aparte, en el fondo era también la admiración de este tipo sabe llevar esta maquinaria, ¿no? Y dentro de todo esto esotérico, misterioso, mágico incluso, tuvieron momentos así de mucho misticismo durante, fueron 10 años, ¿no? Es un proceso bastante largo, pero sobre todo como al estar en las entrevistas o algún momento ahí espiritual. O sea, suelo preguntarles, sobre todo los directores, bueno, todos, si han tenido momentos espirituales en set o algo por el estilo. ¿Ustedes lo tuvieron en esto? Mira, yo te voy a decir que desde que yo llegué a México en 2010, eso no ha cesado. Es decir, yo era una persona súper terrenal, o sea, muy, muy abierta a todo, pero súper convencido de, como mi amado Buñuel decía, ¿no? Yo soy ateo por la gracia de Dios, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Es un poquito más abrazar el misterio del universo, cierto, sí, agnosticismo, pero es más
el por favor, que nadie me reduzca el misterio a una sola respuesta, ahí me niego y rehuyo, o pertenecer a colectivos y a grupos, me rehuyo mucho eso porque quiero estar en constante movimiento y replanteamiento, ¿no? Entonces, pero desde cierta distancia, antes me refiero como a mi etapa española, de alguien seguro de sí mismo, de las ideas muy claras, ¿no? A todos los niveles, y de repente México me agarra del cuello y me zarandea y me dice, oye. O sea, ¿ves esa puerta que tú tenías cerrada? Ábrela porque va a ser mucho más divertido y porque la incertidumbre, es decir, el universo, el 90% aproximadamente es materia oscura, es decir, se acerca mucho más a lo real, lo extraño, que lo ordinario, ¿no? O sea, Silvina Ocampo, una escritora argentina que me gusta mucho, dice, lo raro siempre es más cierto. Ante cualquier duda, y si eres creador más, lo raro siempre es más cierto. Vete a lo raro, porque esa extrañeza es el material del que está hecho el universo. No podemos interpretarlo todavía. Híjole, ¿no te da eso una ligera sospecha de que no es tan predecible o ordinario como pensamos, ¿no? Entonces, bueno, que me voy. En los rodajes y durante el proceso, pues soñar con Greenberg y que te dijera llegar a un acantilado en una casa y estar yo en el sueño, yo, Ida y José Luis Bernal, el director de foto, y él estar de espaldas en una ventana y entonces acercarnos hacia él y él sin girarse decirnos, dejen de buscarme. Porque si no estoy, quizás es porque me fui porque quise. Y desaparecer por la ventana. O sea, no aventarse a un vacío literal en el sueño, pero desaparecer. Y quedarte ahí y despertarme y decirle, híjole, mira lo que... Él soñó muchas veces también con Greenberg. Pero te digo, no solo con él. O sea, luego en Crónicas del Otro Norte, la peli que he estrenado ahora, que es sobre el mundo de los sueños, yo sueño con Chihuahua antes de venir a México. Y no sabía colocar ni Chihuahua en el mapa. Durante el proceso ese de... Esto va a sonar demasiado... No sé si me estoy tirando un tiro al pie, un disparo, pero es lo real. Yo no lo cuento así como para exhibir esoterismo y no, al contrario. Pero durante el proceso en el que yo estuve con la cabina y la gente entraba a contarme sueños, determinada gente soñó conmigo de manera muy extraña. En mi familia, alguien llegó a un lugar a una exposición, se me acerca alguien y me dice... Ay, ¿cómo te llamas? Y yo le digo, pues metal. Es que yo soñé contigo. El otro día hicimos una toma de peyote en no sé dónde y tú apareciste y hablaste conmigo. Y yo, ¿una persona que no conocías? Yo no conocía para nada a esa persona. Entonces, esto suena ya, se va como al extremo más loco, pero cosas más sutiles de aperturas a lo desconocido, a lo misterioso, han ido pasando. Pero cuando te acercas abierto y no buscando eso, no, porque yo no lo busco, te puedo asegurar que yo creo que ese mundo ha venido a mí, y ahora el mundo de los ovnis en I Want to Believe, que es el siguiente, vino a mí porque yo no lo busco. Fíjate, tengo esa ligera sospecha. O sea, Breton, los surrealistas decían que la espiritualidad, incluso el sexo, para que saquen toda su esencia, tienen que funcionar y suceder en el sótano de cada quien. En lo privado. En lo privado. Pero ahora yo creo que hemos confundido lo esotérico con lo exotérico, ¿no? Lo esotérico viene de las tradiciones mistéricas, de los misterios de Eleusis, en las que no eran rituales públicos. De hecho, a día de hoy no se sabe exactamente qué se hacía ahí. Era conocido y se respetaba que esos misterios, esos rituales, se ejercieran en la privacidad, porque así es como funcionaban de verdad esos rituales. Ahora hemos pasado al otro extremo. Pareciera ya que tenemos que exhibir nuestra espiritualidad para que funcione. Y yo creo que así es como un globo que se desinfla. Ojo, hay gente que está muy feliz y perteneciendo a grupos y meditemos en grupo. Yo soy incapaz de meditar en grupo. Incapaz de meditar en grupo. Incapaz. Y ni siquiera puedo dejarme guiar por alguien que me diga, a no ser que, pues, en la selva del Putumayo, por ejemplo, filmando un documental que queríamos aprovechar y tomar yagé, yo dije, no, hasta que no acabe el rodaje, aquí nadie toma yagé. O sea, entonces ya cuando ya acabó todo, habíamos convivido con la gente, entonces una persona nos llevó, como nuestro guía esos días, nos llevó en el mitad de la selva a una cabaña de un chamán que vivía ahí con su familia, que ni ventanas tenía, era abierto así. Entonces me dijo,
como ya me había conocido ese mes y medio que estuvimos ahí, me dijo: Miguel, te prometo que esto va a ser auténtico. O sea, yo no quería caer en la turistada de llegar a un chamán o disque chamán que ofreciera una dosis para que te fueras de ahí como turista. A mí me gusta ser viajero, no turista. Claro. Y ahí con mayor interés en ese sentido, porque estaba extrayendo un material para hacer de ahí un documental, ¿no? Documental que acabó siendo para Señal Colombia, Pescador de Luna se llamó, sobre los mitos y leyendas del lugar. Entonces, cuando acaba, nos llevan con el chamán y ya la realidad, que eso es lo que me ha pasado en México, pero miles de veces, íbamos en la canoa y había una tormenta de estas que sucedían ahí en el Putumayo. El Putumayo linda, es una frontera con Perú y Brasil, ¿no? En la zona colombiana ahí es una frontera del Amazonas, ¿no? Y está ahí como en una frontera. Entonces vas por el Putumayo, en esa tormenta que parece que se vaya a acabar el mundo. Yo, Dios mío, vamos a ir a... Entonces se mete en una quebrada. Entonces él, el que nos lleva, dice: bueno, ahora prepárense. Y tal y como te lo digo, y te digo, yo nunca busco así lo misterioso, Nos metemos en la quebrada y es como si corrieras una cortina a lo David Lynch. Deja de llover. Deja de llover. Y sus nietos están ahí correteando. Llegamos ahí a la quebrada, estacionamos la canoa, nos reciben los nietos y nos dicen: vénganse. Entonces ya llegamos ahí a la cabaña del chamán, y ahí es como él lo prepara después de la toma en la mañana siguiente, porque duró toda la noche. Te lleva para que tú veas la raíz, que es una liana que abraza, que rodea un árbol, donde él la cortó. De ahí salió lo que se tomaron, donde yo lo fabriqué, amarguísimo. ¿Es como con eso se hace la ayahuasca? ¿O es? Sí, es como el equivalente a la ayahuasca. Lo que no me atrevo a decir si son exactamente la misma raíz dicha de dos maneras distintas, yagé y ayahuasca, o el yagé tiene unos componentes concretos y la ayahuasca otros. Según yo, si no me equivoco, la ayahuasca como que es una mezcla de dos componentes, es quizá. que yo creo que el yagé es una cosa, Ajá. pero para entendernos es una especie de la ayahuasca de la selva de Colombia, efectivamente. Y entonces, y primero nos quiere conocer. Eso, llegamos ahí como a las 6 de la tarde y nos fuimos a las 10 de la mañana del día siguiente. Entonces, primero es platicar, conocernos y quitar máscaras, que decía él. ¿Tú por qué estás aquí? Entonces, el productor, por ejemplo, que es amigo, Cristian, bueno, yo tengo un conflicto con mi papá. Lo digo así porque él lo dice abiertamente, ¿no? Y quiero hacer un viaje de limpia, no sé cuánto. Ok, tú, así, ¿no? Y a mí me dijo, y yo muy sinceramente le dije: yo vengo aquí por curiosidad, incluso he dudado hasta el último momento de venir o no, porque no acabo de creerme esto. Yo fui por la directa. Y él dijo: ok. Entonces, solo nos pidió que trajéramos una maquita, ¿no? Para cada quien, colgarla dentro de la cabaña, que era bastante grande. Y él dijo: espero que sean conscientes que están en un momento íntimo mío, porque su nieto, que no tendría más de 7, 8 años, iba a hacer su primera toma. Ahí le llaman medicina. Junto con ustedes. El yagé es medicina, sí. Y ellos son taitas, ¿no? Son taitas, y el taita es médico, doctor. Entonces estaba su hijo, que le ayudaba a prepararlo, su mujer, su nuera, y un nieto, y nosotros, que éramos Carlos, un grandísimo amigo y director de foto que me ha acompañado en varios proyectos, Cristian y yo, y el que nos llevó, Guber. Entonces cada quien tuvo su proceso, y entonces él dirá: yo les aviso, este viaje va a ir acorde con el estado con el que se encuentre el alma de ustedes. O sea, su mundo interior, este viaje va a dialogar. Si el mundo ahora está en lo oscuro, en la oscuridad, así va a ser el viaje. Si no lo está, no sé dónde les va a llevar, ¿no? Entonces, eran como diferentes tomas, y entonces no acabas de dormir, era una especie de ensoñación. En mi caso fue un sueño fascinante en el que yo caminaba por una selva que era azul eléctrico, las plantas eran azules eléctricos, y el fondo, y era como un camino en el que una chica que tenía una cabellera muy larga me iba diciendo: ven, ven. Yo no podía parar de ir, pero me estaba llevando a una oscuridad. Hace cuenta que alguien ha pintado una pared negra al fondo y tú estás penetrando en esa pared. Yo seguía, no sabía hacia dónde era, pero iba hacia lo más oscuro que podía haber en el mundo, y sacando de en medio plantas azules, ¿no? No sé por qué estoy contando esto, la verdad, de dónde venía, pero me refiero que fue, en mi caso, un viaje sin pretender, así como de wow, sí, quiero viajar. No, el mío fue hasta un poco reticente de, bueno,
sí, voy a tomar el viaje y ya. Y fue súper placentero, entonces nos despertamos, cada quien tuvo el suyo. Primero te limpia, te hace una limpia a nivel de esfínteres, de vómito, ¿no? Te hace una limpia y una vez que te ha hecho sacar todo, ahí empieza el viaje, ¿no? Y en esa limpia yo estaba con Carlos y yo le decía, estábamos afuera, oye, ¿tú sientes algo? Y él, no, yo no siento nada, y yo tampoco. Y justo en ese momento empieza a haber ojos detrás de él, ahí en mitad de la selva, que la selva es una oscuridad total, solo que de repente, que es lo que me maravilló a mí en las 2 veces que estuve, es un mundo de sonido lo más sugestivo que yo. Son un sinfín de sonidos indescifrables de animales, de insectos, que tú de repente dices, híjole, esto que era simplemente un paraíso verde durante el día, inexpugnable, que no podía descifrar, pero vacío, tú no ves durante el día, no ves nada de insectos, de animales. En la noche eso parece, de repente sientes tan pequeño, tan pequeño. Entonces empezamos a ver ojos rojos, yo le digo a él, me dice, yo también los estoy viendo detrás de ti, entonces ya nos metimos, cerramos los ojos y ya empezó ahí el viaje, que fue súper placentero, súper placentero. Y también a lo que voy, ¿no? De que yo intento que eso forme parte de cuidarme mucho, de repetir eso. Fue tan auténtico y ese chamán, la situación, que yo no he vuelto, y eso fue en 2010, no, antes de venir a México, 2009, yo no he vuelto a hacer, he llegado aquí, o después de Greenberg así, ¿no? Que pareciera que uno ya es proclive a, no, vente, vamos a hacer una toma de peyote y tal cual, yo, no. O sea, si yo no he tenido una convivencia previa con la persona, veo que es un chamán viejo, etcétera, y no porque yo desdeñe que la juventud sea antónimo de sabiduría. De sabiduría, no, para nada. De hecho, el único temazcal que yo he hecho cuando llegué en Tepoztlán, que no sabía ni lo que era de alguien, aparte, bastante, no llegaba a los 40 en aquel momento, de una sabiduría enorme, y fue brutal. Fueron horas y horas, cada vez más calorosa. Y lo mismo, fue tan brutal y tan iniciático para mí que yo no he vuelto a hacer otro. Que ahí se queda, sí. Me quedé a vivir en México y no he hecho ni otra toma ni otro temazcal porque me sirvió tanto y me funcionó que no quiero tomarme. De hecho, en San Miguel de Allende, cuando fuimos a presentar Greenberg en el Festival de Guanajuato, nos invitaron a uno y cuando inició, era muy grupal, yo sentí me salí. Le dije a la persona que lo llevaba, a Lorena, que me acuerdo del nombre, que ya fuimos amigos, le dije, mira, con todo respeto y por respeto a los demás, que no me lo estoy creyendo, me voy a salir. Ahorita no lo siento. Y ella luego me felicitó en la noche. Ya hicimos ahí una hoguera, hicimos ahí una especie como de celebración y me dijo, oye, gracias por tu honestidad, es algo que no me suele pasar y a veces uno siente que hay un elemento que no se lo cree y un poquito distorsiona el ritual, así que gracias por tener la valentía de decirme, oye, no me lo creo, me salgo. Sí, pues es que muchas veces no hay necesidad de resignificar algo pues tan valioso, ¿no? Tan valioso, poderoso, espiritual como eso. Veníamos de la pregunta de justo de lo espiritual, algo que hayas vivido en los rodajes. Y quiero regresar un poquito a la oscuridad. Es un tema que me gusta mucho porque pues eso, ¿no? Es algo a lo que se enfrentan entre muchos otros oficios. Pues nos enfrentamos escritores, directores, actores, la industria en general, ¿no? Al entrar a una historia de estas, pues hay que entrarle de lleno. Creo que sobre todo escritores, actores y directores son los que más profundamente pueden ir. Entonces, pues como repercusiones que pueda tener todo esto, ¿no? Y esto, como me llama mucho la atención, esto que te preguntaba, ¿cómo es entonces entrarle a la oscuridad en hechos reales? Porque aparte escuché que dijiste que el proceso de La Dama del Silencio había sido como muy ameno, incluso divertido. Sí. Pues cómo vas flanqueando, ¿no? esa dualidad. Claro. Tú fíjate, yo ante todo soy... Es que ni siquiera la palabra es cinéfilo, que sí. O sea, he mamado muchísimo cine. O sea, ha sido como un viaje autodidacta y de epifanía desde que vi con 5 años E.T., que para mí fue como la entrada a una catedral en la Edad Media. Yo me imagino a esa gente que diría, wow, ¿qué es esto? Y yo ahí empecé a formar parte de una religión que es la única en la que yo creo, ¿no? Que es el cine. O sea, entonces, a partir de ahí fue un descubrimiento mío a nivel personal. Y entonces, como que yo le debo tanto al cine de lo que le ha inyectado a la vida de intensidad y de sentido, que me debo al cine, ¿no? Entonces te digo esto porque cuando empieza el proyecto con María José Cuevas, de repente los dos nos damos cuenta, hacemos un clic instantáneo
porque estamos viendo la historia desde el mismo lugar. Y ese lugar es desde lo cinematográfico, es decir, enseguida nos viene todo el cine negro de los 50, nos viene Fritz Lang, nos viene Hitchcock. Entonces empezamos, pero lo conecto con lo que me has preguntado, ¿no? Ahí viene el disfrute de saborear que la vida te ha puesto delante, porque hay un trabajo enorme de Carla Casillas y Mariana Betanzos, de las investigadoras. Dicen, miren, todo lo que ocurrió en la investigación, ¿no? Entonces vemos la cantidad de errores, de puntos de giro. De repente vemos ahí un peliculón de cine negro que la vida ya te lo está poniendo si lo sabes ordenar bien, ¿no? Entonces ahí viene el disfrute. El disfrute obviamente no viene de regodearte en asesinatos de ancianas. Viene, ahí es donde voy, viene de la cantidad de cine que a veces tiene la vida. Esta historia pareciera que la había escrito Fritz Lang en los 50, ¿no? Entonces decimos, y la corrupción policial, la inoperancia, la desorganización. Entonces, claro, ahí viene cuando María José y yo coincidimos y decimos, oye, esto hay que verlo desde ese ángulo. Siempre se le suele poner, si te fijas, en las historias de asesinos en serie, y esta es una de asesinos en serie, asesina en este caso, siempre se suele ver desde la fascinación por esa mente tan súper inteligente que es el asesino en serie. Y de eso queríamos huir. Oigan, no. Y ahí es donde viene la ética también, en tronco con lo de antes. Precisamente por respeto a las víctimas, vamos a poner el foco en las víctimas. Entonces vamos a contar la historia poniendo en primer término las víctimas, quiénes eran, su historia personal, los hijos que quedaron, etcétera, los nombres, al final hay todos los nombres de las víctimas, ¿no? Y vamos a poner el foco, eso a nivel ético y a nivel cinematográfico, en el proceso policial por el que se convirtió en un caso tan sonado. ¿Por qué no la descubren? Si había toda una ciudad volcada, todo un aparato volcado con ayudantes que venían de Francia. ¿Por qué no la descubren antes, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Entonces, claro, de repente empezamos a ver que cada personaje del estamento policial, de la fiscalía, incluso de los periodistas, es un personajazo que pareciera salido, repito, de una película que es que no te... O sea, yo me sentí realmente... ¿Sabes la sensación en Zodiac de David Fincher? Que ya te da igual quién es el asesino del Zodíaco, porque es tan fascinante ese mundo y cada personaje es tan personaje que ya el color de la historia es lo que hace que quieras estar dentro, ¿no? Y es lo que con La Dama del Silencio nos acabó pasando. Acabamos amando a los personajes, ¿sí me explico? Hasta al policía que antes de que acabara, no me acordará del nombre, pero el que llevó el caso a pie de calle, por así decir, falleció antes de que acabara, o sea, pero él había tenido ciertos comportamientos sospechosos sobre intentar sembrar pistas. Digo, no estoy revelando nada porque está en la película, ¿no? Para tener falsos culpables, otro concepto muy de Hitchcock, el falso culpable. De repente lo teníamos todo ahí para armar un thriller, una película noir sólida y a la usanza del sólido thriller, ¿no? Entonces ahí vino el disfrute. Disfrutamos mucho, María José y yo, del proceso. Disfrutamos muchísimo, de verdad te lo digo. Y que no me siento mal por decirlo, ¿no? Porque fue desde el respeto y ponerle el foco en las víctimas, ¿no? Y nunca hubo entonces como tal afectación, pues, por entrarle ni en ni en el Dr. Greenberg. Pues eso, ¿no? Por estar tan de cerca a la oscuridad. ¿Afectación a qué te refieres? ¿A que nos afectamos? ¿Afectación, ajá, de ustedes? Sí, llega un momento que, o sea, en el caso de ellas, que por un acto de honestidad y para poner para saber, un poco, aquí entra, por ejemplo, la relación con la violencia, ¿no? Ajá. La violencia, por ejemplo, en Scorsese o en Haneke, duele, ¿no? Nunca se me olvidó una escena de Angelopoulos, un director griego, en el paisaje en la niebla. Hay una niña y un niño que se quedan huérfanos e inician un viaje por Grecia a dedo, ¿no? Hacia autostop, ¿no? Entonces un camión los recibe, los sube dentro y llega un momento, en un plano general, se detienen en el arcén el camión, se baja el camionero por la puerta de la izquierda y la niña, que tendría unos 10 años, unos 11 años, 10, 11, por la otra. No ves al hermano, el hermano se queda en la cabina. Entonces él abre la lona del camión de la puerta de atrás,
la sube, él se mete, corre la lona y aguanta el plano lo que duraría, lo que desgraciadamente podría haber hecho el abuso que podría haber perpetrado él sobre ella, ¿no? Aguanta el plano, se sale, él se va a la cabina, ella sale desolada, pero en plano general, no se acerca a ver la cara, se acomoda un poco la ropa, tú ya pensando, claro, para que su hermana no sospeche, ¿no? Y se vuelve a subir a la cabina y el camión se va. Yo no he vuelto a ver una escena tan violenta en mi vida, que se me haya erizado la piel tanto y el estómago revuelto tanto, sin haber visto una gota de sangre, un acto violento, etcétera, ¿no? Entonces, yo era muy partidario de eso, de la violencia no hace falta mostrarla, ¿no? Pero claro, entonces, en el hecho de que hay ciertas imágenes que se ve cómo se estrangula a las ancianas, ¿no? Entonces María José dice, no, pero es que en este caso, y pues digo que cada historia requiere una relación distinta con las imágenes, y en mi caso se lo agradezco que me lo hubiera hecho ver así. Me dijo, es que yo creo que es necesario para que la gente se le quite la idea de lo fascinante que es una asesina en serie, que vean lo que significa que estrangula a una anciana. Porque tenemos una idea en ficción de, wow, qué inteligente, cómo ha sabido engatusarlas. Y esa tipa, me decía ella, ha engañado a ancianas de 70 años y las ha estrangulado con el cable del teléfono y con el cable y con la cuerda de la cortina. Ni que sea en un momento, hay que ver lo que significa ver a una anciana con el cuello, ¿no? Entonces, pero lo padre de esto es el no hacer las cosas por default o por fórmula y plantearte, y yo creo que ahí es donde agarran peso las historias y las imágenes y no acaban siendo imágenes a lo PowerPoint que simplemente sustentan una información que alguien dice, tienen cierto peso moral. O sea, Godard decía que un traveling es una cuestión moral. ¿Qué quiere decir esto? Dependiendo de donde yo coloque la cámara, ya estoy posicionándome frente a lo que filmo. La violencia, la política, un paisaje, etcétera. Ya me estoy posicionando y estoy convirtiendo algo en otra cosa. Estoy escarbando detrás de lo real qué más hay ahí y desde dónde yo quiero verlo. Y en el momento en que yo me coloco desde donde quiero verlo, puedes hacer de esa oscuridad un material en el que poder estar dentro un poco, un material que te haga mirar así, ¿no? Como ciertas... por ejemplo, es donde inicié todo esto. La violencia en Scorsese duele. O sea, duele. Dices... Tú ves a Joe Pesci en Casino, con el bolígrafo, acribillando en el cuello al de la barra. Y en Tarantino, en ciertas películas, que de repente que fue como una bomba, ¿no? En los 90, ¿no? Cuando ya con Reservoir Dogs y con Pulp Fiction, uno se siente culpable, pero a la vez disfruta porque se descubre a sí mismo riéndose ante ciertas escenas, ¿no? Pero es lo que él dice, pero oigan, es que mi material no es la vida. Yo hago películas a partir de las películas. Para mí es un juego, porque a él se le achaca eso, ¿no? Y hay una entrevista en YouTube muy, muy padre en la que un periodista, en el estreno de Kill Bill, no para de preguntarle por la violencia. Oiga, ¿y usted no cree que incita, y vamos a Platón, ¿usted no cree que incita a los jóvenes a tal y tal y tal? Y entonces Tarantino, no. Yo no subestimo al espectador. Creo que es suficientemente inteligente como para saber que eso es una ficción, lo mismo que es un cómic, lo mismo que es cualquier cosa que sucede en una pantalla, es una ficción. Y llevamos ya siglos y siglos, y lo que te decía, es como si tú dijeras, bueno, pues la tragedia griega, entonces la gente asesinaba. No, claro que no, al contrario, estamos adentrándonos en la oscuridad que ya tenemos, ¿no? Y llega un momento que Tarantino, lo digo porque merece la pena verlo, empieza a cuestionar el que si no es el otro, el que está usando el morbo, al preguntarle por la violencia una y otra vez, y que él tenía todo el derecho a decirle, oye, no quiero hablar de eso porque yo no soy el responsable de si Estados Unidos es violento. Como diciendo, no mames, no me vengas aquí con... Y el otro le sigue, bueno, ya, pero es mi programa. Y el otro, ya, pero es mi película. Entonces yo voy a hablar de lo que yo quiera. Entonces se genera ahí una lucha en la que Tarantino no se amilana y realmente dice, no, para nada, yo soy el responsable de que la vida sea violenta, ¿no? Y aparte, lo que te digo, él nace de... O sea, él es un cine posmoderno, es decir, él no nace de la vida. Tú ves Once Upon a Time in Hollywood y es una declaración de amor absoluto al cine. O sea, cuando los que la hayan visto, Brad Pitt es el doble es el doble de acción de Leo, ¿no? De Rick Dalton, ¿no? Entonces, en el minuto 20 no más, lo deja en su casa, ¿no?
por la mañana vengo a buscarte, ¿eh? Sí, está un poquito chafado porque ya está viendo que está en el declive de su carrera Leo DiCaprio, ¿no? Sí, aquí nos vemos, sé puntual, sí. Y Brad Pitt de ahí se va a ir a su roulotte, se va a hacer unos macarrones, unos cheese and cream, mac and cheese, y ya, ¿no? Y Tarantino, en lugar de cortar ahí un poquito de carro y llegar ahí, Tarantino de repente dice, ahora voy a ser el Caravaggio que se va... o sea, voy a declarar dónde está mi mirada y qué me gusta de todo esto. Y en lugar de hacer funcional esa secuencia e irse a su caravana, se recrea en ese viaje por Los Ángeles, disfrutando Brad Pitt del viaje en coche por la noche, de los neones, de cuándo puede acelerar, de cuándo no, de cuándo llega la caravana, que está al lado de un cine de estos que se ve al aire libre con carro. Y lo que está es declarando su amor al cine y a la gente y al día a día de la gente que hizo posible el cine. Y desde los fracasados, no desde los grandes. Entonces, otro hubiera Fast and Furious que hace, pues corto, me voy ahí y el paso en carro es a toda mecha, ¿no? Porque eso necesita la historia, ¿no? Pero la mirada del artista yo creo que está en mirar las cosas como el de al lado no las miraría, ¿no? Intentar no coincidir, ¿no? Pues a partir de la autenticidad es que nace las historias más poderosas, ¿no? Porque nadie va a contar una historia de la misma manera que nosotros, exacto, ¿no? Tengo esto notado de un curso de cine que tomé, que dice, nomás como para referenciar diferencias del cine de ficción y el de documental, ¿no? Que dice, el cine de ficción supone una resignificación de la realidad a través de mecanismos estilísticos y formales que dan lugar a otros mundos, ¿no? Mundos posibles o mundos imaginarios que nacen de la mente de un creador y que son presentados a los espectadores siguiendo ciertas estrategias discursivas. Y el documental es una secuencia de imágenes y sonidos, igualmente, organizados dentro de una lógica que tiene como referencia hechos reales y no ficticios. Esta función del cine de documental sería, por tanto, la de servir más bien como un vehículo de información o una pieza didáctica con el fin mismo de reproducir o representar determinada realidad. Por eso puede parecer un poco complejo diferenciar por completo a la ficción del documental, porque los dos vienen a partir de la realidad, los dos se cuentan a partir de imágenes y sonidos, y los dos conllevan esta subjetividad y autenticidad de quien los cree, ¿no? Sí. Esto que decías hace rato me resonó mucho porque al final del día también lo que cuentas se cuenta a partir de lo que decides no contar. Exacto. Todo esto que dejaste fuera del documental o de tu película de ficción o lo que sea, constituye pues la manera en la que estás contando tu historia, ¿no? Y es muy significativo. No, ese mensaje de lo que se quedó afuera no va a traspasar al espectador, evidentemente, porque no lo va a ver, pero para ti ya tuvo ese significado que pues le va a dar más valor, ¿no? A lo que decidiste sí dejar. Claro, porque el hecho de no poner el micrófono y el foco en Juana Barraza, en La Dama del Silencio, hace que el espectador no la vaya a ver como una rockstar, como en la cárcel lo era una rockstar, no era una estrella. Solo por ese simple hecho ya hace que de alguna manera ayudes a que la mirada del espectador sea de determinada manera, ¿no? Entonces yo, de lo que has dicho, yo creo que podría suscribir eso, digo, para empezar a hablar, pero ni siquiera eso, si en lugar de documental hubiera dicho reportaje. Porque esa cita, que no sé de quién sea, ha usado palabras como didáctico y como información. Y yo creo que no tiene esa obligación el documental de ser didáctico y de tener que ofrecer una información. Yo pienso que la diferencia entre informar y narrar es esa, ¿no? O sea, aparte, información informa. Tú fíjate, algo que tú dices, el noticiero, por ejemplo, ¿no? El noticiero. Mira, Jean-Luc Godard, el director de la Nueva Ola Francesa, lo entrevistaron un día. De alguna manera él empieza a replantearse, como toda la nueva Nouvelle Vague y el cine de los finales de 50, ya 60 y 70, aman el cine clásico, pero se replantean el desde dónde han visto el material y empiezan a intentar romper la cuarta pared y empiezan a resignificar el cómo mirar
las historias desde otro ángulo, ¿no? Y de otra manera, ¿no? Porque dijéramos que quieren romper la inocencia del espectador, que el clasicismo es el que inventa el lenguaje invisible, ¿no? La hipnosis, ¿no? Entonces tú llega un momento que ya no te das cuenta si hay un plano general y luego un primer plano, porque ya has asimilado eso, ¿no? Entonces es el lenguaje invisible que le dicen, ¿no? Uh-huh. El de John Ford, el de Howard Hawks, el de Griffith, los grandes cineastas clásicos instauran el lenguaje invisible. Entonces por eso ejerce la hipnosis que ejerce el cine, porque pareciera que esa historia simplemente existe, ¿no? Entonces llega la modernidad y dice, no, quiero que el espectador sacarlo de esa inocencia, y en la madurez de saber que esto es una ficción, ahí empiezan las miradas a cámara, como Ana Karina en Vivir su vida, de Godard, empiezan a notarse los movimientos, empieza a aparecer de repente la cámara, ciertos dispositivos que le dicen al espectador, oigan, no se olviden que esto es una ficción, y aún así le voy a hipnotizar. Es como que ya están cansados y quieren rizar el rizo, ¿no? Y luego llega la posmodernidad, y en lugar de beber de los abuelos, de John Ford, de Howard Hawks, de Griffith, etc., beben de los modernos. Y por eso ya el material de partida es la reflexión que han hecho los papás, es decir, Godard, Truffaut, etc., toda la ola francesa, o el nuevo cine alemán, con Fassbinder, Herzog, etc., ¿no? Entonces, por eso el cine Tarantino es tan posmoderno, porque bebe del cine y no de la vida, ¿no? Pero bueno, a lo que iba es que en el noticiero estaban entrevistando a Godard, ¿no? Y antes de su entrevista él ya estaba en plató y estaban hablando de Cuba, ¿no? Entonces estaban diciendo que la gente en Cuba pues vivía... Estaban un poquito como criticando No, criticando no. De hecho, en esa nota estaban de alguna manera hablando de lo bien que la gente asimiló ya por fin el sistema en aquel año, ¿no? Te hablo de los 60, de cómo se están asimilando de manera positiva el régimen de Castro, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, eran imágenes de Cuba con una voz en off que decía las imágenes tal cual, ¿no? Entonces empecé la entrevista con Godard ya de su, que no me acuerdo qué película estaba estrenando, creo que el Mépris, el desprecio, y dice él, ¿me permites un momento? Y yo, sí, ahí en directo, ¿no? Entonces él dice, sí, eso que han hecho antes, ¿eso qué es? Entonces dice ella, no, pues un reportaje que intentamos informar de la realidad. Ok, es que fíjense el detalle. Si esas mismas imágenes, las mismas de gente paseando por la calle, exactamente igual, tú ahora las pones y me dejas que yo haga la voz en off, va a cambiar totalmente la información y tú te vas a replantear qué es lo objetivo. Y ahora, ¿cómo? Pone las imágenes y él encima de esas imágenes dice, la gente no tiene libertad, la gente está amargada, empieza a escasear la comida, empieza a haber conflicto y de repente casa perfectamente eso, lo que dice la voz en off sobre esas imágenes de Cuba, que la imagen es virgen, es lo que tú hagas, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que hace un reportaje. Juega con conceptos como el de informar y como el de ser didáctico, pero en realidad está manipulando el material base igual que hace la ficción. ¿Sí me entiendes el punto? Entonces, sí, claro, sí. El documental que a mí me fascina es, por ejemplo, Herzog yendo al Polo Norte y viendo la vida de los pingüinos, que tú dirías, pues qué flojera que va a haber ahí, empezar él a reflexionar sobre la vida de los pingüinos, por ejemplo, que se llama To the End of the World. Y entonces hay un momento en el que un grupito de pingüinos están caminando en grupo, porque son muy comunales los pingüinos, y entonces uno se queda aquí como sacado de onda, empieza a mirar a su alrededor y se va del grupo y empieza a caminar él solo y a alejarse, ¿no? Entonces ahí Herzog explica que los pingüinos en cierto momento de su vida se van del grupo, nadie sabe por qué todavía, la base científica que hay ahí en el Polo Norte no sabe por qué lo hacen, y se van a caminar hacia lo desconocido hasta perderse y no volver jamás. Esa reflexión que él hace sobre esas imágenes es muy diferente que la que un reportaje diría de los pingüinos, porque eso él lo lleva ya a la condición humana también. O sea, hasta qué punto no necesitamos irnos hacia lo desconocido porque estamos agotados ya del mundo conocido, ¿no? Y entonces esa es la diferencia entre un reportaje sobre ese mundo de los pingüinos en el Polo Norte, los pingüinos comen esto, tal y cual, que un intento de usar esas imágenes y esa realidad para dar un brinco hacia lo desconocido. ¿Sí me explico un poco? Entonces yo diferiría entre reportaje
y documental. Para mí el documental es un cajón desastre donde te permite acercarte a la realidad de una manera más profunda que lo que la propia epidermis te ofrece, ¿no? Sí, o sea, en cuanto a lo de información, pues creo que las dos fungen tienen la función más bien de dar información, ¿no? Tanto la ficción como el documental. Más adelante en el curso hablaban de un proceso retórico, que el documental tiene que ver más con un proceso retórico y no tanto narrativo o estilístico, que sí lo tiene una estructura narrativa, el documental debe de tenerlo, ¿no? Esa es la complejidad, porque las dos, o sea, ficción y documental tienen una estructura narrativa, tienen excepciones a las reglas también, ¿no? O sea, parecería, por ejemplo, el cine pues de Luis Buñuel, de Terrence Malick, incluso, que son como procesos mucho más contemplativos, mucho más líricos, incluso un poco, ¿no? De pronto tienes estas secuencias en las que, no sé, por ejemplo, en El Árbol de la Vida, de pronto estás viendo a Brad Pitt con Jessica Chastain convivir con sus hijos, y luego de pronto ya te vas a la imagen de algo que parecería como imágenes de galaxias, y luego como erupciones en silencio, y luego de pronto ya entra una música, de pronto ya tienes entonces al narrador, ¿no? Un poco, no es narrador, más bien es una voz en off de uno de los personajes, hablando un poco de cosas pues medio abstractas, que en un punto empiezas a decir, la imagen ya no tiene, o sea, esto que me estás contando a través de la imagen ya no tiene nada que ver con lo que me estabas contando hace un momento, y lo que la voz en off me está contando no tiene una relación aparente con las imágenes que me estás poniendo, ¿no? Entonces, hay momentos en los que parecería que ya no tiene sentido lo que está queriendo contar el director, ¿no? Que incluso lo estás viendo y dices, ¿qué me estás queriendo contar, cabrón? O sea, ya me estás perdiendo. Y de repente, así en un segundo, retoma a otra escena en donde ya todo lo anterior entonces cobró un poco más de sentido, y sigue teniendo el hilo de la narración, ¿no? Pero incluso en los documentales hay se dividen, ¿no? En varios tipos poéticos, expositivos, sí, claro, y no sé qué tanto. El del Dr. Greenberg sería más como expositivo. Creo que sí, ¿no? Pues el de Dr. Greenberg es un... A través de títulos pues y de voz en off, como que va guiando pues la narración. Es un thriller, pero también está la voz en off con las imágenes de la galaxia, de cómo se hablar desde Andrómeda él. Citas de... Claro, si eso mismo lo haces en... Claro, la pregunta es, si eso mismo, en lugar de actores naturales, es decir, personas, en la misma estructura, en la mismita, el que está sentado en lugar del comandante Padilla es un actor, ¿solo eso ya lo convierte en un thriller? ¿Y lo otro es positivo? O sea, quiero decir, es a lo que me refiero, o sea, está usado de tal manera y estilísticamente tan a modo de los códigos del thriller, que nacen de la ficción, que también lo es, solo que con personas y con material extraído de la realidad en lugar de con ficción, ¿no? O sea, Cassavetes, por ejemplo, él tiene una frase que me encanta, que es: nadie dice mejor la verdad que la ficción. O sea, precisamente porque tú tienes el tiempo, normalmente hay más tiempo para lo que hemos dicho antes, ¿no? Para, de alguna manera, recrear lo que para ti es lo verdadero de un tema, de una persona, de un personaje, etcétera, ¿no? Jimena Escalante estuvo acá, escritora y dramaturga. Saludos a Jimena. Decía que no hay nada más íntimo que la ficción. De repente necesitamos, y eso lo decía Oscar Wilde, o sea, necesitamos a la máscara, no te tapa, sino que te ayuda a expresarte como realmente eres. Es decir, un disfraz se puede tomar como, mira, aquí me escondo y hago el payaso, o realmente por fin, gracias a la máscara y el disfraz, puedo ser como yo soy. Y muchas veces el usar un género ya establecido, ¿no? Un límite. Chesterton decía, o sea, sin marco no hay cuadro. Es decir, si no nos limitamos en algo, no podemos ofrecer ni siquiera una historia personal nuestra, ¿no? Entonces el hecho de que... Y por eso hubo un boom, yo creo, tanto de la autoficción, ¿no? O sea, escritores y escritoras que
usan una pretendida historia ficticia en la que lo que hacen es volcar material suyo propio y lo hacen como un proceso investigativo para conocerse a ellos mismos, ¿no? O sea, y de repente uno acaba la fiesta en la que ha llevado el traje de Elvis, llega a casa y dice, híjole, o sea, que... Y luego te levantas raro y dices, híjole, me sentía muy bien. O sea, yo hice un ejercicio una vez. Mira, Jacques Badin, un surrealista, de los menos conocidos del grupo, pero al que todos admiraban más que a nadie, vivía en un pueblo y él siempre salía disfrazado. Que él decía que era... Y dejó muy poca obra, escribió un libro nada más, pero todos lo tenían como que era el verdadero artista surrealista. Y es que él decía que su vida era su obra. Entonces él se disfrazaba para poder ver, provocar momentos insólitos en su vida cotidiana. Es decir, transformar lo ordinario en extraordinario, ¿no? Entonces, y ahí es como él, un poquito a la manera de Pessoa, que se inventa 12, 13, 14 personajes desde los que escribir diferentes libros, y es la manera en la que él se encontraba mejor, no hablando siempre desde la misma voz y poniéndose un traje o una máscara. Lo que hizo fue un autoconocimiento impresionante, Pessoa, ¿no? Porque claro, si hablas siempre desde el mismo sitio, con el mismo background, y uno se acaba creyendo, uno se acaba construyendo su identidad, a veces porque los demás le han hecho creer que es así, ¿no? Ah, mira, Miguel, tú eres impulsivo, extrovertido, muy seguro, y por eso la gente, y por eso filmas tal cual, tal. Y de repente uno dice, no, yo estoy lleno de confusión. O sea, John Cheever, un escritor que me encanta, ya en la madurez escribió sus memorias, y la primera frase es, ya estoy en la madurez. Y en la madurez hay misterio y confusión. Igual que cuando era pequeño, cuando era adolescente, cuando me casé. Es decir, ¿por qué empeñarnos en que la vida es un viaje hacia un lugar seguro? La confusión y el misterio, es decir, y la identidad es líquida, es decir, no es algo sólido. O sea, es pura incertidumbre, ¿no? Exacto. Entonces, el nivel de lo decía Schopenhauer, el nivel él decía yo mido como la amplitud no me gusta decir inteligencia, pero él decía inteligencia, lo voy a decir como lo decía él. O sea, para mí el nivel de inteligencia de un ser humano está en función de la capacidad de incertidumbre que es capaz de asimilar. Cuanto más incertidumbre ya es capaz de asimilar, y con eso todo bien, para mí es un ser humano más evolucionado, decía él. Y me parece muy interesante esa apreciación. Pues el arte se usa un poco para eso, ¿no? O sea, todas las incertidumbres que han existido en la historia de la humanidad, pues han sido canalizadas un poco a través del arte, ¿no? Por eso es tan catártico, precisamente. Muchas veces te conoces más a partir de ponerte a escribir una historia y crear mundos completos, personajes, bla, 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 y a través de esos personajes y de esas circunstancias que estás escribiendo, te estás conociendo a ti porque vienen a partir de ti mismo, ¿no? O la escritura, escultura que puedas crear, la pintura que pintaste, representa una creación tuya, entonces viene mucho aprendizaje de todo esto, ¿no? Y este proceso justo catártico del que habíamos estado hablando. Para ir cerrando, Miguel, hablemos de tu película que se estrena hoy, ya para cuando salga esto ya se estrenó hace unas semanas, pero Crónicas del Otro Norte. Ajá. Tú eres de Barcelona, llegaste a Chihuahua y duraste 7 años en el proceso de esta película más o menos, ¿no? Sí. ¿A partir de qué nace? Pues mira, nace de... Ahora que hemos hablado ya, qué bueno hablar al final porque ahora también... Ya está más conceptualizado. Yo sentía... Ya ves que de tanto cine que he mamado y luego ya de llevar años ya trabajando en cómo se arma una historia... Claro, llega un momento que uno siente, yo sentí un cierto agotamiento. Es decir, de tanto conocer el truco, ya te cuesta más ver la magia o disfrutar de un acto mágico que para mí es una narración, ya sea en cine o literatura, ¿no? Entonces, en ese agotamiento, yo necesitaba beber de otro lugar. O sea, de dónde beber para volver a sentir la pasión por una historia que yo no sienta ya tan prediseñada, ¿no? Porque siempre hay detrás todo un equipo que hazla así para este target, mete este punto de giro y el espectador ya se conoce cuando viene un punto de giro en el minuto 10. O sea, somos ya tan expertos en historias, el espectador ya se las sabe todas, que yo estaba como de yo quiero hacer cosas que sean imprevisibles, de dónde volver a beber, o sea, a qué manantial ir para ir al origen de las historias salvajes.
voy a decirlo así, ¿no? Y yo sentí, Borges en una conferencia suya, en las 7 noches, está registrada en 7 conferencias que tiene, hay una sobre la pesadilla, ¿no? Entonces dice que el primer acto narrativo y de ficción del ser humano es el sueño, al intentar hacerlo narración. Es decir, no solo al soñar, no, que ya, sino al intentarlo luego hacer lenguaje, ya está inventando una historia, porque y en eso sí están de acuerdo neurólogos y mucha gente que ha estudiado los sueños a lo largo de la humanidad, ellos coinciden en que ni siquiera recordamos lo que hemos soñado, sino cierto material, residuos, huellas, destellos, con los que luego nosotros conformamos una narracioncita. Yo te diría ahora, mira lo que soñé anoche. ¿Y cómo sé yo que eso es lo que soñé? Eso es lo que recuerdo y con eso yo armo algo con pies y cabeza, ¿no? Entonces, estando en el Putumayo, cuando yo le preguntaba a la gente que me contara mitos, leyendas y en algunos casos cosas que le habían pasado en ese documental, la gente de repente me di cuenta que me contaba sueños y que los mezclaban. Así como hace Buñuel. Buñuel no te avisa cuando es un sueño o es una secuencia de la vigilia, ¿no? Casi como me gusta a mí. De repente no te pone ahí ya una imagen onírica, ¿no? Pretidamente. Entonces yo me daba cuenta que en seco me cortaban de un recuerdo de la vigilia a un sueño, a un mito, y todo lo mezclaban y yo decía, qué padre sería intentar elaborar como un retrato libre de un lugar, de la identidad del lugar, a partir de lo que la gente sueña nada más. Eso nunca se ha hecho, ¿no? O sea, a partir de lo que la gente vive dormida, ¿cómo será ese lugar? ¿Qué color tendrá? ¿Qué? ¿No? Y ahí se quedó esa idea. Entonces, bueno, y aquí viene lo esotérico, que no me voy a extender mucho porque forma parte de la magia de Crónicas del Otro Norte. Yo soñé con Chihuahua antes de venir a México. Es decir, los sueños, Chihuahua ya me apareció a mí en sueños. ¿Y siempre le haces mucho caso a tus sueños? ¿O ese fue como muy especial? Ese fue muy especial porque hay que ser muy idiota y muy ciego para no hacerle... Porque Chihuahua se presenta justo cuando yo planeo con Ida Cuellar, con mi gran amigo, con el director del Secreto de Dr. Greenberg, planeamos un viaje a México y antes de venir a México yo sueño con Chihuahua. Entonces yo no se lo cuento a él, porque también dijimos de venir de manera libre, no tener lugares ya premarcados, sino que simplemente iríamos a la aventura. O sea, rentábamos un carro en Ciudad de México y a partir de ahí... Entonces yo no le digo, para no condicionar el viaje, que yo había soñado con Chihuahua, pero claro, ahí estaba, ¿no? Pero no le hice del todo tanto caso. Entonces yo conozco a una chica en Ciudad de México, yo no sé todavía de acentos, no sé quién es del sur, del norte, del centro, pues todos son mexicanos, ¿no? Claro. Conectamos mucho... en una casa, una fiesta en una casa en Ciudad de México, y luego coincidimos en el Temazcal, ella también. Entonces, pues ya inició una relación, nos enamoramos muchísimo, ¿no? Entonces, mientras yo viajo por todo México, ella está trabajando en Ciudad de México, nos vamos escribiendo, ¿no? Y de repente ella se brinca a San Luis Potosí, ¿no? En Oaxaca, tal y cual. Y en cierto momento del viaje, que Ida y yo estamos en Puerto Escondido para bajar a Chiapas, ella me escribe, no existe WhatsApp todavía ni siquiera, me escribe por mensaje y me dice... Oigan, se casa un primo mío, ¿no quieren venirse de donde yo soy, así conocen, otro lugar de México más? Y entonces yo ahí le digo, ¿de dónde es? Y me dice, ya, de Chihuahua. Yo, no mames. Entonces ahí, claro, ahí digo, ¿otra de Chihuahua? ¿Se me pone delante de esa manera? Total, que pues esa relación avanza, yo acabo en Chihuahua años después, y cuando me piden, yo llevo ahí ya un tiempito, ya como de que Greenberg ya se sabe algo del documental, me conocen, yo hago talleres de cine ahí y tal, entonces... Ya yo con el campamento base estoy ahí viviendo y trabajando. Cuando inicio, ya el empezar a vivir ahí, me preguntan en un festival de arte en el FAN, que inicia ese año, si tengo algún tipo de instalación o algo que aportarle al festival para yo hacer, ¿no? Y de repente digo, es el momento. Eso que se me ocurrió en el Putumayo, voy a hacerlo aquí. O sea, ¿qué tal que monto una cabina? Entonces se me ocurre este dispositivo de una cabina en el centro de la ciudad en la que lo extraño inunde lo ordinario y la gente entre y me cuente sueños y yo elaborar un retrato libre de Chihuahua a partir de lo que nunca se tiene en cuenta, que son los sueños de la gente, ¿no? A ver qué sale. Ni siquiera yo pensando en que acabaría siendo una película o un documental extraño que mucha gente no sabe ni cómo nombrarlo, ¿no? O sea, en Sundance la directora me escribió diciendo, oye, nos ha encantado, pero sabemos ubicarlo en documental o ficción. O sea, nos tiene descolocados. Y para mí eso es un elogio, para mí eso es el mayor elogio. Y entonces, ahí
Y yo digo, yo ya tengo el no. Les propongo este proyecto, pero ya tengo el no. Me van a decir, qué cosa más rara, ¿no? Y me dicen, órale, para adelante, ok, tienes el permiso de 3 días. Y la gente, nadie al acercarse a la cabina me decía, qué cosa más rara y por qué haces esto. Y no, yo estaba ahí sentado y quien se acercaba le explicaba y quien no. Entonces casó inmediatamente con la gente y tan es así que la gente fue la que fue al municipio y le pidió que me extendieran el permiso. Entonces lo que iban a ser 3 días se convirtió en 10 días. Luego me pasó un tiempo, me propusieron que eso mismo hacerlo en diferentes puntos del estado. Yo como en las antiguas visitas que hacía el cine ambulante, ahora sí que realmente a los lugares, yo llegaba ahí con mi cabina, abría, siempre llevaba un ayudante que es el que cerraba la puerta porque estaba insonorizada y me quedaba yo dentro con la persona y una grabadora de voz. Y así fue como arrancó una historia que al final se extendió. Yo como no tenía una productora detrás y esto era más una iniciativa mía personal, pude permitirme el lujo de que la intuición formara parte del proceso creativo y dejar que reposara el material. Escuchaba los sueños, que al final fueron 300 un poquito más de 300 los que logré capturar. Y empecé a jugar con las imágenes que iba capturando y los sueños para, a partir de la intuición, ir elaborando una relación entre el testimonio de lo soñado y las imágenes desfamiliarizadas de Chihuahua que yo iba captando, para que no ilustraran los sueños, sino que ejercieran una relación nueva entre imagen y sueño para alimentar la imaginación del que lo vea. O sea, que fue que igual que para mí ha sido como un reset mental de, híjole, ahora ya me siento otra vez, he bebido de la fuente original de las historias salvajes, ahora puedo volver a dedicarme a ello, que también sea un reset para el espectador, para mirar las cosas de otra manera y provocar su imaginación y alimentarla, ¿no? Ese ha sido como el objetivo y creo que está funcionando el resultado así. Un proceso pues muy experimental, ¿no? Sí, en la acepción más... O sea, no quiero usar la palabra experimental como me alejo del público y me monto mi masturbación mental, ¿no? Estoy experimentando. No, experimental literalmente porque, igual que te he dicho al principio, ¿no? Que toda construcción narrativa es arbitraria, a veces se nos olvida el probar cosas nuevas y el jugar con los elementos para ir a otro lugar, a un territorio desconocido, ¿no? Y en ese sentido sí, ha sido experimentar no con material nuevo, pero sí con una manera determinada de trabajarlo, ¿no? Sí, o sea, me ha resonado mucho, te digo, Terrence Malick, justo por eso, o sea, él lleva estos procesos muy experimentales, completamente fuera de lo tradicional, ¿no? Estaba viendo una entrevista que decía el Chivo Lubeski que una vez lo abrazó y le dijo, oye, permítete fallar, permítete el error, o sea, no estés buscando la perfección en que si el hilo de luz sí entra por aquí y esto y el otro, si no fallas, si te caes mientras estás persiguiendo al niño, adelante, déjate ir, Exacto. ¿no? Decía, estuvo acá Batán Silva, un saludo Batán, que ha trabajado como asistente de dirección con Terrence. Qué Sí, imagínate. Y cuenta estos procesos que llevaba él, ¿no? Que eran... al final del día esto es una industria, ¿no? Entonces hay procesos que no se pueden deslindar. Entonces el guión, digamos, de la película eran 7, 8 páginas en donde él era más bien como una narración en cuanto a los sentimientos y emociones que quería evocar, a lo mejor 2, 3 cositas de los personajes y se acabó. Pero ese era el guión, ¿no? 7, 8 páginas que dejaba leer a los ejecutivos y a Batán. Y a partir de eso, vámonos al juego y a la experimentación, ¿no? Él decía de repente como, oye, bueno, y esto, ¿no? Dentro del proceso industrializado y que se debe de seguir, pues bueno, sabes que ciertos días tienes ciertas locaciones, al personaje, a los actores solamente los tienes en este día y en esta locación, entonces te tienes que adaptar un poco a eso, ¿no? A tu presupuesto, etcétera. Pero dentro de ese marco, entonces ya tienes el decir, ¿sabes qué, Batán? Llevamos mucha pelea, ¿no? Estos últimos días han sido mucha pelea. Ahora quiero algo de amor. ¿Qué locación tenemos? Esta, ok. Estos actores, vamos a hacer una escena de amor. Y así llegaba mucho a partir de la experimentación, ¿no? Dice que cuando llegaba de buenas, sacaba como sus anotaciones y decía, hoy hice mi tarea. A ver, tenemos una, ¿qué decía? Como una, naranjas, creo, necesito una bolsa de naranjas y necesito una casa. Ok, vamos a ponerlos a que corran y todo esto. Entonces, mucho a través de esta experimentación y es donde salen cosas
iba a decir más auténticas, no sé si sean más auténticas, pero muy personales quizás. Sí, yo creo que precisamente en ese caso la suerte, o sea, a veces la superproducción, ¿no? Cuando se dice, wow, ¿cuántos medios tuve? Eh, es en la confianza y en el tiempo que te den en el proceso. Es decir, yo sí creo que la fricción que a veces hay entre el productor, la productora y el director, la directora, es necesaria. Es decir, para que no. Porque los límites creo que son los que, como decíamos, ¿no? Los límites hacen el cuadro, el marco, ¿no? Y está bien limitarte para tener una mirada concreta sobre algo, ¿no? Pero cuando la habitación es demasiado grande y llena de juguetes, al final no sabes ni a qué jugar, Te ¿no? pierdes, claro. Pero sí creo que esa lucha debe llegar, o ese decir, oigan, yo creo que aquí o allá, porque hay muchísimas grandísimas películas en las que han marcado épocas y tendencias, precisamente, hablo de tendencias a nivel narrativo, porque el productor ha dicho, no, mira, hasta aquí, ¿no? Val Newton, por ejemplo, con Jacques Tourneur, o sea, oigan, no te voy a traer una pantera, usa una sombra y con el sonido haz que la pantera está ahí, ¿no? En Cat People, por ejemplo, y marca una de las épocas del cine, yo creo que más fascinantes, ¿no? Del cine de serie B aparte. Yo creo que eso tiene que llegar al final, cuando se está generando el producto final, que ahí esté el diálogo e incluso la lucha, ¿no? Oye, no, pero yo creo que esto quítalo. Oye, no, es que mi historia tiene que durar 3 horas. No, pero mira, si esto, ahí entra. Pero en el proceso sí creo que deben confiar en el que lo está creando. ¿Sí me explico? Y ahí, por ejemplo, Malick, para llegar a esos resultados de él, tan Malick, ¿no? Vamos a decir, la suerte que él tiene y la gran superproducción no es lana, sino el tiempo y la fe que le tienen y el respeto en su metodología de trabajo. Que como tú dices, y estoy seguro que 7 hojas de guión, porque tiene que presentar algo a los financieros, si no, claro. ni eso siquiera, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, claro, lo que a él lo hace especial es su proceso, porque su proceso es especial. Cuando por ejemplo, alguien quiere filmar a la manera de, ¿no? Por ejemplo, gente que, wow, si yo a una a lo Malick, no te sale, güey, o sea, no te sale. No te sale porque tú lo que te estás fijando es en el resultado final. Y para que ese resultado final sea de esa manera tan particular, con una mirada tan particular, es porque es lo que ha suscitado un proceso determinado, que eso es muy personal. Y lo que luego él en la noche, cuando llegara a su hotel, hiciera, o viera, o leyera, o soñara, eso tú no lo vas a hacer nunca. Por eso cineastas que han marcado tanto estilo también han hecho mucho daño. O sea, ¿cuánta gente no quiso filmar a la Tarantino en los 90, ¿no? Y de repente poner a gángster con corbata diciendo pendejadas y tal. ¿Cuánta gente no ha querido ser Von Trier, Michael Haneke, Jim Jarmusch, Aki Kaurismäki? Gente que tiene un estilo tan marcado que los cineastas se enamoran y quieren hacerlo a la manera de, pero lo que hacen es copiar rasgos de estilo. Pero es como quien copia cómo va vestido no sé quién, pero a ti no te va a quedar la ropa. Porque tú ni has comido lo que ha comido él, ni te has ejercitado, ni te has caído y te ha quedado un poco cojo el pie. ¿Me entiendes? O sea, es que es querer copiar autenticidad, lo cual no pues puede. es imposible, ¿no? No se puede. Sí, o sea, creo que a partir pues de querer buscar algo similar a alguien que te guste, ¿no? Un estilo de dirección es bonito, pero siempre tendrá que entrar tu autenticidad para que sea un producto más, pues personal, auténtico, valga la redundancia, Sí. ¿no? Especial, como decías. A mí me decía un profesor, me decía de una escuela que no me ayudó mucho, o sea, yo aprendí más por la autodidacta, pero sí me dijo, veía que yo pues veía mucho cine, que tenía muchas referencias y así, me decía él, pero recuerda, me gustaba mucho Bresson en aquel momento, dice, recuerda que donde te debes encaminar no es a repetir quién te gusta, sino a superarlo y a cuestionarlo. Empieza a ver de dónde para ti flojea, como diciendo, construye una mirada propia, ¿no? Y sí, totalmente. O sea, flaco favor hacemos a nuestra propia mirada si convertimos en tótems y en pedestales a gente inamovible, ¿no? No, o sea, tienes que... Es decir, que sean faros iniciales para aventarte al mar, luego tú y olvidarlos y olvidarlos, porque si no te vas a quedar ahí como a la sombra de... Y entonces sí está más inclinado hacia una ficción que un documental. ¿Crónicas? Ajá. Pues dime, mira, te voy a hacer una pregunta, dime tú. ¿Crees que son los sueños ficción? Es decir, ¿son los sueños
la ficción de nuestra fantasía, de nuestro lado más, de nuestra imaginación más desbordada, o son el documental de una parte de nuestra sombra, de una parte de nuestra materia oscura, de una parte desconocida nuestra, pero que quizá diga más de nuestra identidad. Okay. Eso yo digo de mi película. Eso yo digo de mi película. Yeah. Claro, documental y ficción. No lo sé. Yeah. Es que es complicado porque los sueños, pues, o sea, Claro. si es una resignificación de la realidad y se habla mucho, ¿no? Que es ahí nuestro inconsciente y subconsciente hablando. Pero de repente, hay un libro que recomiendo muchísimo que se llama El mundo bajo los párpados, de Jacobo Siruela, en la editorial Atalanta, que ahí encontré yo la frase que también fue uno de los desencadenantes. Hay una frase de Lichtenberg, un escritor que de 1800 y tanto, que dice, tiene un libro de aforismos, que de hecho lo tradujo no hace mucho Juan Villoro, y dice, siempre se ha contado la historia de la humanidad despierta. Llegó la hora de que alguien cuente la historia de la humanidad dormida. O sea, y el sueño ha participado de la historia muchísimo. Eso decía Walter Benjamin. O sea, antiguamente tenían, y no antiguamente, o sea, Pachita era consejera de Los Pinos. O sea, siempre han tenido una figura chamánica, en aquel entonces intérprete de sueños, y era la última persona a la que consultaban antes de tomar una decisión de una batalla u otra. En Grecia, en Roma, Napoleón la tenía, etcétera. O sea, incluso la interpretación de los sueños, algo que yo rehuyo mucho de interpretarlos porque a mí me gustan por lo misteriosos y salvajes que son, han estado presentes de determinadas decisiones que han conformado el devenir de la humanidad. O sea, que imagínate, ¿no? Siempre ha existido, ¿no? El misticismo, esoterismo, o sea, el oráculo, el chamán. Y ha estado en las esferas de que han tomado decisiones que han... Del poder, ¿no? Exacto. Sí, exacto. sí, 100%. ¿Cuándo se estrena la película? Se estrena, esto lo estarán viendo más adelante, pero se estrena hoy, que hoy es 10 de septiembre. ¿no? En Tonalá hacemos un preestreno y ya oficialmente día 11, y ya veremos pues hasta cuándo se queda, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Ciudad de México y la área metropolitana, pues Casa del Cine, Odisea, Cinemanía, Film Club Café, y a partir del 12 en Cineteca, en mi amada Cineteca, en la del Xoco, en la clásica, por así decir, y a partir de ahí pues en Guadalajara, en Puebla, en La Paz. O sea, ahí iremos informando en las redes por las sedes concretas, que ahora mismo no me acuerdo de los cines en concreto, pero digo, va a ser por toda la República, vaya. Perfecto, pues qué bueno, mucho éxito con eso. Gracias. ¿Tienes algún ideal o meta en lo profesional? En lo profesional tengo un ideal y una meta que le escuché a Scorsese una vez decir que le gustaría morir detrás de una cámara. Es decir, que le viniera la muerte cuando estuviera detrás de una cámara, y no se me hace mal propósito. Órale, está bueno. Si no te hubieras dedicado al arte, ¿a qué te hubieras dedicado? ¿A qué me hubiera dedicado? No sé, me llegó muy pequeña este veneno, pero yo creo, porque disfruto mucho cocinando, pero y a veces me quedo estancado en una idea, o editando, porque yo edito también, creo que ahí está la alquimia, y en lugar de clavarme y de obcecarme, lo dejo, y cuando me pongo a cocinar, en ese proceso creativo que también lo es, de repente conecto y digo, ok, aquí ya. Entonces, yo creo que sería muy feo. O sea, aparte, y eso sí se lo mamé de mi mamá. O sea, yo aprendí a cocinar, el estar al lado de ella de chiquito y así de falta mucho. Lo típico, ¿no? Del hijo que tiene hambre y mi madre, no, ya casi. Entonces yo en lugar de irme me quedaba. Entonces me quedaba observando. ¿Falta mucho? No, ya casi. Era mentira, todavía faltaba. Pero yo empecé a observarla. Entonces ya un día, cuando llegó ella de trabajar, yo le había cocinado a ella, ¿no? Fue así como de... Al ver su reacción... Y pues cuando celebro cosas y así, me gusta cocinar para gente, y ese acto ritual del amor, en lugar de decirlo a veces haciendo un acto a alguien, ¿no? Y en ese caso la cocina yo creo que sería muy feliz en algún momento de mi vida teniendo un restaurantito chiquito. Y aparte del arte y de la cocina, ¿qué te hace feliz? Me hace muy feliz levantarme muy temprano. Puede parecer absurdo, pero cuando ¿Sí? el mundo todavía está... Yo siempre digo, ¿no?, que parece que estás robando el fuego a los dioses, todavía cometiendo un crimen. Me gusta mucho levantarme muy temprano y hacer lo que sea temprano. Me gusta mucho jugar al ajedrez con mi hijo muy temprano, antes de llevarlo a la escuela, por ejemplo. Me hace
Porque claro, hacer feliz se hace como así, como, ¿qué quiere decir? ¿No? Pero literal me hace muy feliz ese momento. O sea, entonces yo creo que pueden ser cosas muy concretas que viajar, pero no viajar por, ay, qué padre. No. Me hace muy feliz el sentir que descubro algo que no conocía. O sea, y que regreso diferente. Me hace muy feliz. Totalmente de acuerdo. Y es una constante, casi todo el mundo dice viajar. Siento que no es una pregunta que tenemos tan presentes y es de las que les mando, te digo, como para... mira, claro. Para poder pensar en ella, pero siento que casi todos se quedan como en lo superficial justo, de que viajar, estar con mi familia, comer, digo, todo bien, nada, sí. No reproche para los invitados, pero este tipo de preguntas está buena. Me decía José Manuel Rincón, un amigo, un saludo, que también estuvo acá hace poco, que le hace feliz dormirse temprano. O sea, me resonó mucho con lo que tú dijiste. Temprano, es que güey, o sea, a las 9 de la noche yo ya estoy en mi camita, eso me hace muy feliz. Por ejemplo, ver a destiempo, si te puedes permitir, levantarte en la madrugada y, por ejemplo, o sea, normalmente una película pues se suele ver pues en la tarde, en la noche, primavera. Levantarte a las 4:30 de la mañana y ponerte una película que aparte amas, híjole, esa sensación no tiene... Órale. No tiene comparación. Nunca lo he hecho y no lo había pensado. Lo voy a hacer algún día. Y aparte en la logística de pantalla pequeña que tenemos alrededor, ¿no? O sea, a veces ni siquiera a propósito en la tele, sino porque yo descubrí el determinado cine en pantalla grande, pero ya soy hijo del vídeo, ¿no? Y del cine que descubrí en televisión. Claro, yo tengo esa cosa tan íntima y tan chiquita, entonces a veces lo repito en una búsqueda por intentar regresar a la epifanía de esa magia que uno sintió de niño, ¿no? Entonces lo veo en el iPad, por ejemplo, y me pongo ahí por la mañana tempranito. Por ejemplo, durante el proceso de la siguiente, de Want to Believe, eso lo hice mucho con The Ghostwriter de Polanski, por ejemplo, que la estructura en sí me fascina, y con Fargo de los Coen. Ver Fargo de los Coen a las 4:30 de la mañana me hace feliz. Eso es un titular. Sí, así, bastante particular. Qué chido. Sí. Y luego se despierta también y echa una partidita de ajedrez temprano. Híjole. Qué sabroso. Qué sabroso. ¿Tus redes sociales, Miguel? Mis redes sociales en Instagram, León de Miguel, el D solo la letra D, o sea, León de Miguel seguido. Y en Facebook ni me acuerdo, pero tampoco la alimento mucho. Instagram es como lo que más usas. Sí, es lo que más. Ahí salen las fechas de la película y todo. Claro. Sí, ahí y en las redes de Benuca Films, que es la distribuidora, también irán apareciendo, pero bueno, yo como que ellos llevan varias películas y pues sí, yo ahí en el Instagram iré anunciando de esta, de la siguiente y de todo un poco. Y de todo lo que venga. Y de lo que venga. Buenísimo, pues mucho éxito con las Muchas Crónicas gracias. de Otro Norte. Muchas gracias. Qué bonito que los sueños te hayan llevado a Chihuahua. Exacto. Otra coincidencia, y tú resulta que eres de Chihuahua. Sí, que nos conectamos sin saber que yo era de Chihuahua y todo esto, ¿no? Las coincidencias ahí. Así es. Qué bueno, qué bonito. Pues muchas gracias por estar acá, Miguel. No, gracias a ti porque ha sido muy... O sea, otra cosa que me hace feliz es platicar con alguien a gusto. Sí, justo. Que se sienta que hay como... que la cosa no es unidireccional, sino que hay una conversación que a veces se nos olvida, ¿no? Y son como monólogos separados así de... Exactamente. Así que gracias y mucho éxito también a ti. Muchas gracias. Este asiento es tuyo para cuando quieras regresar. Y pues sí, nos fuimos a 2 horas casi. Entonces estuvo buena la plática. Ya está, pues gracias, Miguel. A ti. Saludos a todos los que nos escucharon. Y un saludo muy especial a Chihuahua y a Barcelona. Saludos, Chihuahua. Nos vemos la siguiente. Sobres. Chao.